El restaurante olía a dinero antiguo y mentiras más recientes. Podía saborear ambos en el aire, algo floral y caro. Es que hay ahí en el hierro, mezclado con el aroma penetrante del whisky añejo y el cuero. El tipo de lugar donde los cubiertos probablemente costaban más que todo mi alquiler mensual. No debería haber estado allí. Mi compañera de piso prácticamente me había empujado fuera de casa, insistiendo en que esta cita a ciegas sería diferente, que Marcus parecía normal por su perfil, que tenía que dejar de esconderme en nuestro pequeño apartamento como un animal herido. Se equivocaba. Supe que se equivocaba en cuanto crucé aquellas pesadas puertas de caoba. La camarera me miró como siempre lo hacen en los sitios caros. Echó un rápido vistazo a mi vestido de tienda de descuento y a mis zapatos planos gastados, y su sonrisa se tensó lo suficiente como para hacerme saber que no encajaba allí. Apreté mi bolso con más fuerza y el cuero sintético crujió bajo mis dedos. Reserva. Su voz era como seda envuelta en acero. He quedado con alguien. Marcus Chen, mesa para dos. Echó un vistazo a la pantalla de su ordenador, con sus uñas cuidadas tecleando sobre las teclas. El señor Chen aún no ha llegado. Puedo sentarle o, si prefiere, puede esperar en la barra. La barra significaba estar de pie. Significaba ser aún más visible con mi vestido barato. Me sentaré. Gracias. Me condujo a través del comedor y sentí todas las miradas dirigidas hacia mí. La moqueta era tan gruesa que mis tacones se hundían en ella. Las lámparas de cristal proyectaban prismas de colores sobre los manteles blancos. Todos los que estaban allí parecían haber nacido sabiendo qué tenedor usar, qué vino pedir, cómo comportarse en lugares como este sin que les temblaran las manos. Aquí tiene, dijo señalando una mesa en la esquina, parcialmente oculta por un biombo decorativo de bambú y cristal esmerilado. Me senté en la silla, agradecida por la semi-privacidad. Al menos aquí podía ocultar mi nerviosismo. Podía mirar mi teléfono sin sentir que todo el restaurante me observaba mientras esperaba a un hombre que tal vez ni siquiera aparecería. Pasaron 20 minutos lentamente. Ya había leído el menú 3 veces, memorizado la carta de vinos que no podía permitirme y mirado mi teléfono tantas veces que la batería había bajado al 60%. El camarero me había llenado el vaso de agua 2 veces y su compasión se hacía más evidente con cada visita. Marcus no iba a venir. Por supuesto que no. Era igual que la última vez y la anterior. Los hombres me echaban un vistazo. Ojos cansados, ropa de rebajas, el tipo de agotamiento que proviene de tener 2 trabajos solo para pagar las facturas. Y encontraban excusas. Estaba buscando mi bolso, lista para escabullirme antes de que la humillación se volviera completamente insoportable. Cuando lo vi, no era Marcus. Definitivamente no era Marcus. Un hombre había entrado por una entrada privada que ni siquiera había notado, flanqueado por otros 2 con trajes oscuros que gritaban «seguridad». Pero no fueron los guardias los que me dejaron sin aliento. Era él. Se movía por el restaurante como si fuera suyo, y tal vez lo era. Alto, de hombros anchos, con el pelo negro peinado hacia atrás y un rostro que parecía salido de una revista o una película. Joven, tal vez de unos 30 años, pero con un porte que denotaba una confianza que no tenía nada que ver con la edad y sí con el poder. Su traje probablemente costaba más que mi coche. Sus zapatos estaban lustrados hasta brillar como un espejo. Un reloj reflejaba la luz en su muñeca, e incluso desde el otro lado de la sala, podía decir que valía más de lo que yo ganaba en un año. Le dijo algo a la recepcionista, que prácticamente se inclinó ante él. Uno de sus guardias escaneó la sala con un tipo de alerta que me puso los pelos de punta. No eran solo guardaespaldas. Eran hombres que sabían cómo hacer daño a la gente. Aparté la mirada rápidamente y me concentré en mi vaso de agua. Los hombres como él no se fijaban en mujeres como yo. Yo era un mueble, papel pintado, parte del ruido de fondo de sus caras vidas. Pero entonces oí pasos que se acercaban, pesados, seguros, dirigiéndose hacia mi pequeño rincón. Siento llegar tarde. La voz me envolvió como el humo, profunda, con un acento que no conseguí identificar. Mediterráneo, tal vez, o de Europa del Este. Tenía ese tipo de autoridad que hacía que la gente se enderezara la espalda sin pensarlo. Levanté la vista. Estaba de pie junto a mi mesa, no cerca, sino junto a ella. Me miraba con unos ojos tan oscuros que casi parecían negros, enmarcados por unas pestañas tan largas que deberían ser ilegales en un hombre tan cercano. Podía olerlo. Algo caro y masculino.
cedro, cítricos y peligro. Mi voz salió como un chillido. Me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. Creo que ha habido un error. Una esquina de su boca se levantó. No era exactamente una sonrisa. ¿Algo más depredador, tal vez? Sacó la silla frente a mí y se sentó antes de que pudiera protestar. Sus movimientos eran fluidos, económicos, como los de una pantera que decide descansar. Los dos guardias se colocaron cerca, uno junto a la mampara decorativa y otro con una vista clara de la entrada. Ambos observaban todo excepto a nosotros. Estoy esperando a alguien, logré decir, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Una cita a ciegas. Marcus Chen H. se recostó en su silla, completamente relajado, de una forma que yo nunca estaría, y se suponía que yo debía encontrarme con alguien en la mesa 12. Parece que ambos estamos en el lugar equivocado. Mesa 12. Eché un vistazo al pequeño número de nuestra mesa. 14. Dios mío. La camarera me había sentado en la mesa equivocada y él había dado por hecho que debía irme. Dije, empezando a levantarme. Lo siento mucho. No era mi intención quedarme. No era una petición. Esa sola palabra tuvo suficiente peso como para hacerme hundirme en la silla sin pensar. Me estudió con una intensidad que me hizo sentir la piel demasiado tensa, como si estuviera catalogando cada detalle, cada defecto, cada secreto que había guardado. «¿Estás nerviosa?», observó. «Estoy avergonzada», le corregí, tratando de encontrar algo de dignidad. «Está claro que estoy en tu sitio y probablemente te haya arruinado la velada. Y debería... ¿Cómo te llamas?». La pregunta interrumpió mi divagación. Lo miré parpadeando. Yo... «¿Por qué?». «Porque me gustaría saber el nombre de la mujer que está sentada a mi mesa». Otra casi sonrisa. «A menos que prefieras que siga llamándote la chica nerviosa del rincón». El calor inundó mis mejillas. «Emma. Emma Richards. Emma». Lo dijo lentamente, como si lo saboreara. «Soy Damien, sin apellido. Solo Damien», como si eso fuera todo lo que necesitaba saber, todo lo que merecía saber. «Bueno, Damien, debería dejarte recuperar tu mesa. Mi cita claramente no va a venir, así que tu cita es un idiota». Las palabras fueron objetivas, pronunciadas sin inflexión, pero me golpearon en algún lugar del pecho. Hicieron que algo se agitara que no quería examinar demasiado de cerca. «No sabes nada sobre él», dije en voz baja. «Sé que te dejó esperando sola en un lugar como este». Sus ojos se oscurecieron. «Eso me dice todo lo que necesito saber». Un camarero apareció como si lo hubiera llamado por telepatía. «Señor Bulov», su Bulov habitual. El nombre se registró en algún lugar de mi mente. Hizo sonar una alarma que no pude identificar. «Sí, y para la señora». Me miró expectante. «Oh, no. ¿De verdad que no puedo? ¿No ha comido?». No era una pregunta. «El menú es fijo esta noche. Elija algo, Emma». La forma en que dijo mi nombre hizo que mi estómago diera un vuelco, como si ahora fuera suyo, como si yo fuera suya. Miré los precios y me sentí mareada. $40 por un aperitivo, 60 por el plato principal. No podía permitírmelo. No podía permitirme estar allí sentada frente a ese hombre que irradiaba peligro y dinero a partes iguales. «No tengo hambre», mentí. Entrecerró ligeramente los ojos. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?». «Esta mañana». Otra mentira. Había sido ayer por la tarde. Una barrita de cereales entre mis turnos en la cafetería y el trabajo de limpieza nocturno. Le dijo algo al camarero en otro idioma, rápido y autoritario. El camarero asintió y desapareció. «He pedido por ti», dijo Damon. «Vas a comer». «No puedes simplemente...». «Sí que puedo». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y de repente el espacio entre nosotros se sintió increíblemente pequeño. «Y lo haré». «Parece que vas a desmayarte, Emma». «¿Cuándo fue la última vez que alguien te cuidó?». La pregunta fue tan inesperada, tan íntima, que por un momento no pude respirar. Nadie me había preguntado eso. No en años, no desde que murió mi madre, y me quedé sola para descubrir cómo sobrevivir en un mundo al que no le importaba si me ahogaba. «Eso no es asunto tuyo», susurré. «Quizás no». No apartó la mirada. «Pero ahora estás en mi mesa. Eso hace que seas asunto mío». Algo en su tono me hizo estremecer. No era miedo exactamente, algo más complicado. Algo que se sentía como estar demasiado cerca del fuego, peligroso, pero cálido. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué te importa?». Durante un largo momento, no respondió.
Solo me estudió con esos ojos increíblemente oscuros, como si estuviera resolviendo una ecuación que solo él podía ver. «Porque tienes miedo», dijo finalmente, «y te esfuerzas mucho por no demostrarlo, porque no perteneces aquí, pero eres demasiado orgullosa para huir». Hizo una pausa y algo brilló en su rostro. «Porque en el momento en que entré y te vi sentada aquí, como una paloma asustada en una habitación llena de lobos, lo supe. ¿Sabías qué? Esta vez su sonrisa era real, y era aterrador que fueras mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, imposibles y absolutas. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció. «Discúlpame un momento». Se levantó y uno de los guardias se acercó inmediatamente. Se alejaron hacia la entrada privada, con la cabeza inclinada en una conversación urgente. Me quedé paralizada, con las manos temblando en mi regazo. «Que eras mía». ¿Qué significaba eso? Era una locura. Debería irme. Debería coger mi bolso, salir y no mirar atrás. Pero no me moví. El camarero regresó con el vino, algo tinto y probablemente más viejo que yo, y comenzó a servir los platos. Vieiras que parecían obras de arte. Pan que olía a gloria. Cada plato era más bonito que el anterior. No debería comer esto. No debería aceptar nada de un hombre llamado Bulkov, que viajaba con guardias armados y decía cosas como «eras mía», con tanta certeza y naturalidad. Pero Dios, tenía tanta hambre y estaba tan cansada de tener hambre. Damien regresó unos minutos más tarde, con una expresión indescifrable. Se sentó y señaló la comida. «Come, Emma». Cogí el tenedor. Las vieiras se derretían en mi lengua. Mantequilla, sal y algo divino. Intenté no gemir. Me observaba comer con una intensidad que debería haberme resultado incómoda, pero que de alguna manera no lo era, como si mi placer le complaciera, como si alimentarme satisfaciera algo primitivo en él. «¿Mejor?», preguntó cuando terminé el aperitivo. «Sí», admití. «Gracias. Tienes 2 trabajos». De nuevo no era una pregunta. Me quedé paralizada. «¿Cómo tienes las manos?», asintió con la cabeza hacia ellas. «Ásperas por los productos de limpieza, pero también tienes una marca de bronceado en la camiseta por algo que llevabas puesto hoy. Y por la forma en que miraste los precios». Se encogió de hombros. «Estás agotada, desnutrida, y probablemente no has tenido una noche libre en meses». Debería haberme enfadado por su presunción. En cambio, me sentí desnuda. «Visto. Hago lo que tengo que hacer», dije en voz baja. «¿Y tu cita, Marcus? ¿A qué se dedica?» «No lo sé. En realidad, no nos conocíamos antes de esta noche. Fue una cita a ciegas organizada por un amigo». Algo oscuro cruzó por el rostro de Damon. «Aceptaste reunirte con un desconocido a solas en un restaurante caro. Se suponía que aquí estaría a salvo». Me defendí. «Es un lugar público, y público significa que no significa nada». Bajó la voz. «¿Tienes idea de lo peligroso que es eso? ¿De lo fácil que sería que alguien...?» Se interrumpió apretando la mandíbula. «No lo sabes, Marcus. No sabes cuáles son sus intenciones, sus conexiones, si él es seguro y tú estás a salvo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su sonrisa era afilada como una navaja. «No, Emma, no estoy seguro en absoluto, pero al menos soy sincero al respecto». Llegó el plato principal. Cordero tan tierno que se desprendía del hueso, verduras que sabían como si hubieran sido cultivadas en el jardín del cielo. Intenté comer despacio, intenté mantener cierta dignidad, pero era imposible. Comida de verdad, buena comida. Después de tanto tiempo sobreviviendo a base de ramen y esperanza. «¿Por qué estás aquí realmente?», le pregunté entre bocados. «Obviamente, no esperabas encontrarme en tu mesa». «¿Cena de negocios?», dijo vagamente. «Alguien que quería hablar de asociaciones, pero tampoco va a venir». «¿Cómo lo sabes?». Su sonrisa era fría. «Porque hace 20 minutos aprendió lo que les pasa a las personas que me hacen perder el tiempo». La temperatura en nuestro pequeño rincón pareció bajar 10 degrees. Dejé el tenedor. Mi apetito desapareció de repente. «¿A qué te dedicas, Damien?», pregunté con cautela. «Para ganarme la vida, resuelvo problemas». Dio un sorbo de vino, mirándome por encima del borde de la copa. «Y colecciono cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas bonitas, cosas raras, cosas que no conocen su propio valor». Sus ojos nunca se apartaron de los míos. «Cosas que necesitan protección». Mi corazón volvía a latir con fuerza.
pero ahora por motivos diferentes. Todos mis instintos me gritaban que me marchara, que huyera, que me alejara de ese hombre que me miraba como si fuera algo que debía adquirir. Pero otra parte de mí, una parte que no reconocía y en la que no confiaba, quería quedarse. Quería saber qué se sentía al estar protegida en lugar de vivir perpetuamente con miedo. Ser valiosa para alguien, aunque ese alguien fuera peligroso. Debería irme, dije, pero no me moví. Deberías, estuvo de acuerdo, pero no lo harás. ¿Por qué no? Dejó su copa y se inclinó hacia adelante de nuevo, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver reflejos dorados en esos ojos oscuros, porque sientes curiosidad, porque por primera vez en años sientes algo más que cansancio, porque lo sabes. Se inclinó sobre la mesa y sus dedos rozaron mi mano. El contacto fue eléctrico. Que alejarte de esta mesa significa volver a tu vida, matarte a trabajar para gente que no te aprecia, ser invisible, estar sola y quedarte significa que mi voz era apenas un susurro. Quedarte significa dejar que yo te cuide. Su pulgar trazó pequeños círculos en mi muñeca, encontrando mi pulso acelerado. Significa aceptar que entraste en mi vida esta noche, te sentaste a mi mesa y te convertiste en mía. Significa comprender que yo no dejo escapar lo que es mío, Emma. Nunca. Estás loco, pero no retiré mi mano. Quizás. Él sonrió. O quizás simplemente sé lo que quiero cuando lo veo. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para trabajar hasta el agotamiento, pero demasiado orgullosa como para pedir ayuda. Sé que has venido esta noche a pesar de estar aterrorizada porque, bajo todo ese miedo, eres valiente. Sé que te mereces algo mejor que citas baratas y hombres aún más baratos que no tienen la decencia de aparecer. Su agarre sobre mi muñeca se tensó ligeramente. Y sé que si te dejo salir de aquí esta noche, me arrepentiré el resto de mi vida. Las palabras deberían haber sonado como una frase hecha, como manipulación, como todas las señales de alarma sobre las que advierten los terapeutas de pareja. Pero la forma en que las dijo, con tanta certeza absoluta, con tanta posesión cruda, las hizo parecer una promesa o una amenaza. Quizás ambas cosas. Esto es una locura, susurré. Sí, no lo negó, pero respóndeme a esto, Emma. Si te vas ahora mismo, vuelves a tu apartamento, a tus 2 trabajos, a tu agotamiento, ¿te arrepentirás? ¿Te quedarás despierta preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el valor de quedarte? Yo sí. Dios me ayude. Yo sí. El camarero apareció con el postre, algo de chocolate y pecaminoso. Damian soltó mi muñeca, pero sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Cómete el postre, me ordenó en voz baja, y luego decide. Pero ten en cuenta que, si te quedas, si me dejas llevarte a casa esta noche, todo cambiará. Tu vida tal y como la conoces terminará, y no me disculparé por ello. Me temblaban las manos cuando cogí la cuchara de postre. El chocolate era intenso y oscuro, y sabía a tentación, a caer, al momento antes de saltar de un acantilado sin saber si volarás o te estrellarás. Seguía comiendo cuando su teléfono volvió a vibrar. Lo miró, frunció el ceño y se levantó. Tengo que ocuparme de algo, dijo. Sergei se quedará contigo. No te levantes de la mesa. No era una sugerencia. Uno de los guardias, Sergei, aparentemente, se acercó y se colocó entre mí y el resto del restaurante. Damen volvió a salir por la entrada privada y me quedé sola con mi chocolate, mis pensamientos revueltos y un hombre con complexión de tanque, que al parecer ahora era mi niñera. Pasaron 10 minutos, 15. Había terminado el postre y estaba contemplando mi ruta de escape cuando Damian regresó. Pero algo había cambiado. Su expresión era más dura, más fría. Tenía sangre en los nudillos, solo una mancha, pero inconfundible. Se sentó, cogió la servilleta y se limpió las manos con naturalidad y eficacia. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Nada que te incumba. Llamó al camarero para pedir la cuenta. Ha aparecido tu Marcus. He tenido que convencerlo de que no te esperara. El hielo inundó mis venas. ¿Qué has hecho? Lo he mandado a casa con un mensaje sobre respetar el tiempo de las personas. Su sonrisa era agradable y absolutamente aterradora. No volverá a molestarte. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Se inclinó hacia adelante y de repente
Ya no era el encantador compañero de cena, era algo completamente diferente, algo depredador, posesivo y totalmente intransigente. Ahora estás bajo mi protección, Emma. Eso significa que los hombres que te faltan al respeto responderán ante mí. Eso significa que cualquiera que te haga daño, te amenace o incluso te mire mal, aprenderá muy rápido por qué la gente teme mi nombre. La gente teme tu nombre, repetí débilmente. Deberían. Se puso de pie y extendió la mano. Ven, nos vamos. No he aceptado nada. Te quedaste. Sus ojos brillaron. Comiste mi comida, bebiste mi vino, te sentaste a mi mesa durante más de una hora. En mi mundo, eso es suficiente acuerdo. Ahora puedes salir conmigo por voluntad propia o puedo llevarte en brazos. Pero, de cualquier manera, Emma, esta noche vendrás a casa conmigo. Esto es un secuestro, susurré. Esto es protección. Me levantó con una delicadeza sorprendente. El mundo es peligroso, especialmente para las mujeres hermosas que se sientan en las mesas equivocadas y llaman la atención de hombres peligrosos. Por suerte para ti, soy el hombre más peligroso de esta ciudad, lo que significa que nadie más se atreverá a tocarte. Estaba loco, claramente, completamente loco. Y yo también estaba loca, porque en lugar de gritar, correr o pedir ayuda, dejé que me guiara hacia esa entrada privada, con su mano cálida y posesiva en mi espalda. El restaurante se difuminó a nuestro alrededor. El otro guardia nos siguió. Atravesamos un pasillo de servicio y salimos a un aparcamiento subterráneo donde nos esperaba un sub negro con el motor en marcha. Señor Volkov, dijo el conductor, abriendo la puerta trasera. Damien me ayudó a entrar. No me ayudó. Me colocó como si fuera algo precioso y frágil que había que manejar con cuidado. Se deslizó a mi lado, tan cerca que nuestros muslos se tocaban. La puerta se cerró. Las cerraduras hicieron clic con una firmeza que hizo que mi pulso se acelerara. ¿A dónde me llevas?, pregunté mientras el todoterreno se adentraba en la noche. A un lugar seguro. Su mano encontró la mía en la oscuridad y entrelazó sus dedos con los míos. A un lugar donde nadie pueda hacerte daño. A un lugar donde nunca más tendrás que matarte a trabajar. No entiendo lo que le está pasando. Lo sé. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos con una delicadeza devastadora. Pero lo entenderás, y para cuando lo hagas, Emma, será demasiado tarde para huir. Ya serás mía en todos los sentidos que importan. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanas tintadas. Deberías haber estado aterrorizada. Deberías haber luchado, gritado, exigido que me dejaran salir. Pero lo único que sentía era una extraña y emocionante expectación, como estar al borde de un precipicio, mirar hacia la oscuridad y darme cuenta de que caer podría ser como volar. El pulgar de Damien trazó dibujos en mi palma, y cada caricia me provocaba una descarga de adrenalina en el brazo. «Duerme si puedes», murmuró. «Es un viaje largo, y mañana comienza tu nueva vida». Cerré los ojos y mi cabeza cayó sobre su hombro antes de que pudiera evitarlo. Se tensó por un momento, luego se relajó y me rodeó con el brazo en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Era una locura, imposible, incorrecto en todos los sentidos. Pero mientras el todoterreno nos llevaba más y más lejos en la noche, hacia un futuro que no podía imaginar y que probablemente no debería desear, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí deseada, reclamada, mía. Aunque aún no entendía del todo lo que eso significaba ni el precio que tendría que pagar por ello. Me desperté entre sábanas de seda y confusión. Por un momento, no pude recordar dónde estaba. La cama en la que estaba era demasiado blanda, las almohadas demasiado mullidas. El aire olía a suavizante caro, en lugar al moho que se aferraba perpetuamente a mi apartamento. La luz del sol se filtraba a través de unas cortinas que probablemente costaban más que mi fianza, bañándolo todo con un resplandor dorado que parecía irreal. Entonces lo recordé todo. El restaurante, la mesa equivocada, Damien. Me senté demasiado rápido, con el corazón latiendo con fuerza. La habitación a mi alrededor era enorme, más grande que todo mi apartamento. Las ventanas del suelo al techo mostraban una vista de la ciudad que nunca había visto antes, lo suficientemente alta como para que estuviéramos al menos en la planta 20. Los muebles eran modernos y minimalistas, con líneas limpias y colores neutros. Una puerta a mi izquierda se abría ligeramente, revelando mármol y cromo que debían de ser un cuarto de baño.
Todavía llevaba puesto el vestido barato de la noche anterior, ahora arrugado e incómodo. Mis zapatos estaban cuidadosamente colocados junto a la cama, puestos allí por alguien que no era yo. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué había hecho? Me había subido al coche de un desconocido. No, no era un desconocido. Era algo peor. Un hombre cuyo apellido hacía que los camareros se inclinaran ante él, cuyos nudillos estaban ensangrentados y que decía que la gente le temía como si fuera un hecho. Salí apresuradamente de la cama, con los pies hundiéndose en una alfombra tan gruesa que parecía caminar sobre las nubes. Tenía que irme. Tenía que salir antes de que se abriera la puerta. Entró una mujer, de mediana edad y elegante, con un impecable uniforme negro. Llevaba una bandeja con café y lo que parecía ser el desayuno, con una expresión profesionalmente neutra. «Buenos días, señorita Richards», dijo en un inglés con acento. «El señor Bulov me ha pedido que le traiga el desayuno. Se disculpa por no estar aquí cuando se despertó. Tenía asuntos que atender». La miré fijamente. «¿Quién es usted?» «Soy Elena, la administradora de la casa». Dejó la bandeja en una mesa cerca de la ventana. «El señor Bulkov ha dispuesto que le traigan algo de ropa. Debería llegar en menos de una hora. Mientras tanto, el cuarto de baño está completamente equipado con todo lo que pueda necesitar». «Tengo que irme», dije con voz temblorosa. «Tengo que irme a casa». La expresión de Elena se suavizó ligeramente. «El señor Bulov anticipó que usted podría sentirse así. Me pidió que le diera esto». Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Dentro había una nota escrita con una letra masculina y en negrita. «No huyas, Emma. Tenemos que hablar. Volveré al mediodía. Se te ha proporcionado todo lo que necesitas. D». Y debajo, las llaves de mi apartamento. Se me hizo un nudo en el estómago. Me había quitado las llaves. «Por tu seguridad», dijo Elena con cautela. «Tu edificio no es seguro. El señor Volkov ha cambiado las cerraduras esta mañana y ha puesto seguridad en tu puerta. Tu compañera de piso ha sido informada de que estás a salvo y te explicará la situación cuando estés preparada». Esto no podía estar pasando. Era una locura. Llevaba aquí menos de 12 horas y él ya se había apoderado de mi vida. Había cambiado las cerraduras y había invadido mi privacidad. «No tenía derecho», susurré. Elena no respondió. En cambio, señaló el desayuno. «Por favor, coma, señorita Richards. Se sentirá mejor con algo en el estómago». Se marchó antes de que pudiera discutir, y la puerta se cerró con un suave clic. Me quedé de pie en medio de aquella enorme habitación, con las manos temblorosas, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Me había secuestrado. Eso era lo que había pasado. Lo había disfrazado con sábanas de seda y un desayuno caro, pero seguía siendo un secuestro. Debería llamar a la policía. Debería gritar. Debería hacer algo más que quedarme aquí de pie, sintiéndome extrañamente cuidada. El café olía increíblemente bien. Mi estómago rugió, recordándome que el postre de chocolate de la noche anterior era la única comida de verdad que había tomado en días. La bandeja contenía huevos Benedict, fruta fresca y pasteles que parecían proceder de una panadería que cobraba por vocal. Me senté y comí porque tenía demasiada hambre como para no hacerlo, porque quizá con el estómago lleno podría pensar con claridad y descubrir cómo escapar de esa jaula dorada. Los huevos estaban perfectos. El café era celestial. Todo sabía como si lo hubiera preparado alguien que realmente sabía lo que hacía. A diferencia de las tostadas quemadas y el café instantáneo que componían mi desayuno habitual, estaba a mitad de un croissant cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no era Elena, era Damián. Se veía diferente a la luz del día. Seguía siendo devastadoramente guapo, pero de alguna manera más real. Su traje era diferente al de la noche anterior. Esta vez era gris carbón, perfectamente entallado. Tenía el pelo ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado recientemente. Se movía con la misma elegancia depredadora, pero había algo más en sus ojos cuando me vio. Algo casi incierto. «¿Estás comiendo?», dijo y parecía aliviado. «Bien, has cambiado las cerraduras. Dejé el croissant y se me quitó el apetito. Fuiste a mi apartamento sin mi permiso y cambiaste las cerraduras. También pagué tu alquiler de los próximos 6 meses y saldé las deudas de tu tarjeta de crédito». Se adentró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Tu casero aceptó encantado mi oferta. La habitación daba vueltas. «¿Mis deudas? ¿Tú? ¿Cómo has...»
Tengo recursos, Emma, y los uso para proteger lo que es mío. No soy tuya. Las palabras salieron demasiado alto, demasiado desesperadas. No puedes decidir eso y esperar que yo lo acepte, ¿no? Se acercó, cada paso deliberado. Estás aquí, ¿no? Comiste mi comida, dormiste en mi cama, aceptaste mi protección. ¿En qué momento deja de ser un secuestro y empieza a ser una salvación? Me alejé de él hasta chocar contra la ventana. Esto es una locura. Estás loco. Ni siquiera te conozco. Entonces déjame contártelo. Se detuvo a unos metros de distancia, dándome el espacio, pero no el suficiente. Nunca es suficiente. Me llamo Damian Volkov. Tengo 32 años. Nací en Moscú, pero crecí en una docena de ciudades diferentes mientras mi padre construía su imperio. Hablo 6 idiomas. No creo en Dios, pero creo en la lealtad, en la familia, en proteger lo que me pertenece. Sus ojos se clavaron en los míos. Y ahora tú me perteneces, Emma. Tanto si lo entiendes como si no. Las personas no pertenecen a otras personas, dije. Pero mi voz temblaba. En mi mundo sí. Sacó su teléfono, tecleó algo y me lo mostró. ¿Sabes lo que tu Marcus planeaba hacer anoche? Miré la pantalla. Mostraba mensajes de texto, conversaciones sobre mí, sobre el restaurante, sobre cómo era un blanco fácil, y estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar cualquier cosa. Planes para drogar mi bebida, para llevarme a algún lugar privado. Dejé de leer, con la bilis subiéndome por la garganta. Forma parte de una red de tráfico, dijo Damon en voz baja, guardándose el teléfono en el bolsillo. Se fijan en mujeres vulnerables a través de aplicaciones de citas. Les prometen romance y les ofrecen un infierno. Habrías desaparecido anoche, Emma, y nadie habría buscado mucho a una camarera sin dinero y sin familia. La habitación se inclinó. Me agarré al marco de la ventana para apoyarme. Por eso cambié las cerraduras, continuó. ¿Por qué he puesto guardias? ¿Por qué no te dejo volver a esa vida? Porque ahora que te han visto conmigo, ahora que te he reclamado, eres un objetivo. Mis enemigos darán por hecho que significas algo para mí. Intentarán utilizarte, hacerte daño, llevarte. Se acercó, bajando la voz. Y quemaré esta ciudad antes de permitir que eso suceda. Entonces, soy una prisionera, susurré. No, estás protegida. Extendió la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente. Hay una diferencia. No veo ninguna. Entonces déjame mostrártela. Su pulgar rozó mi pómulo. Quédate aquí hoy. Déjame demostrarte que esto no es una jaula, que esto es un santuario, que puedo darte todo lo que te has estado negando mientras trabajabas hasta la muerte por unas migajas. Y si aún así quiero irme, algo oscuro brilló en sus ojos. Entonces lo discutiremos. Pero dame hoy, Emma, un día para mostrarte cómo podría ser tu vida. Debería haber dicho que no. Debería haberle exigido que me llevara a casa inmediatamente, con o sin cambiar las cerraduras. Pero miré esos ojos oscuros y vi algo que me aterrorizó más que sus amenazas, sus guardias o sus nudillos manchados de sangre. Vi certeza, una certeza absoluta e inquebrantable de que yo era suya y de que nunca me dejaría marchar. Y Dios me ayudó. Una parte de mí quería rendirse a ello. Un día me oí decir, su sonrisa era devastadora. Un día mantuvo la distancia durante el resto de la mañana, dándome espacio para ducharme y cambiarme con la ropa que llegó tal y como había prometido. Marcas de diseño que solo había visto en revistas, todo de mi talla exacta. No quería pensar en cómo sabía mis medidas. El cuarto de baño era un sueño. Suelos de mármol con calefacción, una ducha con 6 ajustes diferentes, productos que olían a lujo. Me quedé bajo el agua caliente hasta que mi piel se puso rosada, tratando de lavar la confusión, el miedo y el extraño y peligroso deseo que seguía apareciendo. Cuando salí, envuelta en una toalla más suave que cualquier prenda que tuviera. Elena me esperaba con más opciones. Ropa informal, ropa de trabajo, vestidos de noche, todo lo que pudiera necesitar. El señor Bulov no estaba seguro de cuál era su estilo, dijo disculpándose. Prefirió pecar por exceso de variedad. Elegí unos vaqueros y un jersey sencillo, las prendas más normales que pude encontrar, aunque probablemente costaran más que el sueldo de una semana. Me quedaban perfectamente, por supuesto. Todo en ese lugar era perfecto, pulido, diseñado para atraparme en la comodidad. Damian me encontró en lo que él llamaba la biblioteca, una habitación entera llena de libros,
con sillones de cuero junto a las ventanas que ofrecían esas vistas imposibles. Yo estaba mirando fijamente la primera edición de algo que solo había leído en edición de bolsillo, con los dedos temblorosos ante la idea de tocar algo tan valioso. ¿Te gusta leer?, dijo desde la puerta. No es una pregunta. Probablemente ya había investigado cada detalle de mi vida. Cuando tengo tiempo, respondí con cautela, lo cual no es muy a menudo. Ahora tendrás tiempo. Entró en la habitación y me di cuenta de que también había cambiado. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa negra con las mangas remangadas. Menos formal, pero de alguna manera más peligroso, como ver al depredador sin su apariencia civilizada. Toma lo que quieras. Ahora todo esto es tuyo. Aquí no hay nada mío, le corregí. Solo estoy de visita. ¿De verdad? Cogió un libro y lo dio vueltas entre sus manos. Manos que anoche se habían manchado de sangre protegiéndome de una amenaza que yo desconocía. Dime, Emma, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro solo por placer? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste hasta después del amanecer? Porque podías, no porque estuvieras demasiado agotada para despertarte. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no saliera del microondas o de una máquina expendedora? No respondí. No pude. Esto no es visitar, dijo en voz baja. Esto es vivir. Lo que hacías antes era sobrevivir a duras penas. Me las arreglaba, dije a la defensiva. Te estabas muriendo. Dejó el libro y se acercó a mí, su presencia abrumadora en la silenciosa habitación. Lentamente, dolorosamente, te estabas llevando a una muerte prematura. ¿Y para qué? Un apartamento que apenas puedes pagar. Una vida en la que nadie te ve, nadie te valora, a nadie le importa si desapareces. Eso no es exactamente cierto. Su mano me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. Lo vi anoche, Emma. La forma en que te sobresaltaste cuando la camarera te miró. La forma en que intentaste hacerte pequeña, invisible, como si no merecieras ocupar espacio en ese restaurante. La forma en que te sorprendiste cuando quise que te quedaras. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No lo entiendes. Entonces explícamelo. Y tal vez fue la dulzura de su voz, o el cansancio que finalmente me alcanzó, o el hecho de que nadie me había pedido que explicara nada en tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al ser escuchada. Pero las palabras salieron a borbotones. Le conté sobre la muerte de mi madre hace 3 años, sobre las facturas médicas que me habían hundido en deudas, sobre la pérdida de mi beca cuando tuve que abandonar la universidad para trabajar, sobre los trabajos que pagaban el salario mínimo y me trataban como si fuera reemplazable porque lo era, sobre los hombres que me prometieron romance y me dieron decepciones, sobre el peso aplastante y sofocante de ser invisible en un mundo que solo te veía si tenías dinero, belleza o poder. Él escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando finalmente me quedé sin palabras, me atrajo hacia su pecho con un gesto que debería haberme parecido presuntuoso, pero que de alguna manera me hizo sentir como si volviera a casa. Nadie volverá a hacerte sentir invisible, murmuró contra mi cabello. No mientras yo viva. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido la distancia, los límites, la autoprotección. En cambio, me dejé recostar contra él solo por un momento. Me permití sentir lo que era estar abrazada por alguien que parecía genuinamente preocupado por mí. ¿Por qué yo?, le pregunté contra su camisa. ¿Por qué te preocupas? Se quedó callado durante un largo momento. Cuando habló, su voz era áspera. Mi madre era como tú antes, joven, vulnerable, sola en un mundo que quería devorarla. Mi padre la encontró, la reclamó, la protegió. Al principio ella también se resistió. Pensaba que él estaba loco, que era peligroso, que estaba equivocado, ¿verdad? Sí. Sentí cómo sonreía contra mi cabello, pero él la amaba con todo su ser. Le dio una vida de seguridad, lujo y poder. Y ella le dio lealtad, una familia, una razón para ser más que un simple monstruo. ¿Qué le pasó? Murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Sus brazos me abrazaron con fuerza. Mi padre le sobrevivió 6 meses. No podía vivir sin ella. Algunos dicen que se dejó matar porque existir sin ella era peor que la muerte. Me aparté para mirarlo. Eso es intenso. Eso es amor. Sus ojos eran feroces. En mi mundo, en mi familia, cuando elegimos a alguien, es para siempre, sin medias tintas, sin alejarse. Mi padre me enseñó que la mujer adecuada merece que quemes el mundo por ella,
que mueras por ella, que mates por ella. ¿Y crees que yo soy esa mujer? Le pregunté, con voz apenas audible. Sé que lo eres. Me tomó el rostro entre sus manos. Desde el momento en que te vi en ese restaurante, con aspecto perdido y valiente, y tan condenadamente hermosa, que me dolía respirar. Supe que estabas destinada a sentarte a mi mesa, Emma, destinada a entrar en mi vida y cambiarlo todo. Eso no es así, protesté débilmente. Las personas no están destinadas a estar juntas solo porque se sentaron en la mesa equivocada, ¿no? Se inclinó hacia mí, sus labios casi rozando los míos. Tú también lo sentiste. Esa atracción, ese reconocimiento, como si algo en ti supiera algo de mí y viceversa. Lo había sentido, todavía lo sentía. Esa conexión magnética y aterradora que no tenía sentido y desafiaba toda lógica. Esto es demasiado rápido, susurré. Lo sé. No se apartó. Pero el tiempo no importa cuando estás seguro. Y yo estoy seguro, Emma, de ti, de nosotros, de que dejarte marchar sería el mayor error de mi vida. Y si yo no estoy segura, entonces esperaré. Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo me estremecí. Esperaré, y te demostraré lo que valgo. Y te demostraré cada día que has tomado la decisión correcta al quedarte. Pero no te dejaré marchar. No dejaré que vuelvas a una vida que te estaba matando. No me arriesgaré a perderte por culpa de hombres como Marcus, la pobreza o la desesperación. Esa decisión no te corresponde a ti, ¿verdad? Su sonrisa fue afilada. La tomé en el momento en que me senté a tu mesa y decidí que eras mía. La única decisión que tienes que tomar ahora es si luchar contra ello o aceptarlo. Esas no son opciones reales. No, él asintió. Pero son las únicas que te ofrezco. Entonces me besó, y no fue un beso suave. Fue posesión, promesa y reivindicación, todo a la vez. Su boca era exigente, tomaba lo que quería, mostrándome exactamente lo que quería decir con no hacer nada a medias. Debería haberlo empujado, debería haberlo abofeteado, gritado, mantenido mi dignidad e independencia. En cambio, le devolví el beso. Apreté sus puños contra su camisa, acercándolo más a mí, incluso cuando mi mente gritaba advertencias. Sabía a café y a peligro, y a algo más oscuro que no podía nombrar. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza para acceder más profundamente, y yo lo dejé. Dejé que me consumiera, que me reclamara, que me marcara como suya de la forma más primitiva posible. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Di que te quedarás, ordenó con voz ronca. Di que le darás una oportunidad. Me quedaré, me oí susurrar. Por ahora. Su sonrisa era triunfante y aterradora. Por ahora es suficiente. Por ahora se convierte en para siempre, Emma. Ya lo verás. Y al mirar sus ojos oscuros y seguros, temí que pudiera tener razón. El resto del día transcurrió en una nebulosa de lujo y sutil cautiverio. Damien me enseñó el ático. Sí, el ático. Porque, por supuesto, vivía en lo alto de un edificio que probablemente tenía su propio código postal. Había un gimnasio, una piscina, una sala de cine, una cocina que parecía pertenecer a un restaurante. Yo no cocino, dijo cuando me quedé mirando el mármol y el cromo. Pero el personal sí. Dile a Elena lo que quieras y lo tendrás. Yo solía cocinar, dije en voz baja. Antes de todo esto, mi madre y yo preparábamos la cena juntas todos los domingos. Algo se suavizó en su expresión. Entonces cocina aquí cuando quieras. La cocina es tuya. Era algo pequeño, pero me pareció significativo, como si me estuviera dando permiso para hacer de este lugar mi hogar. Aunque se suponía que el hogar debía elegirse, no asignarse. Tenía reuniones por la tarde, y desaparecía en una oficina a la que no me invitaba a entrar. Los guardias montaban guardia afuera como si fueran centenarios. Pasé el tiempo explorando, tratando de comprender la jaula dorada en la que había aceptado quedarme. Todas las habitaciones eran perfectas. Cada detalle era caro. Debería haberme parecido frío, estéril, pero por alguna razón no fue así. Había toques personales, fotografías de lo que debía de ser su familia, libros en varios idiomas, obras de arte que parecían originales e invaluables. Encontré un balcón y me quedé de pie en el frío aire de diciembre, mirando la ciudad que se extendía abajo como una alfombra de luces y vidas. En algún lugar allá abajo estaba mi apartamento, mi antigua vida,
La persona que había sido 24 horas antes, ahora se sentía muy lejos. Te vas a resfriar. Me giré. Damien estaba en la puerta con una manta de cachemira en la mano. Se había aflojado la corbata y tenía un cansancio alrededor de los ojos que lo hacía parecer casi humano. Estoy bien, le dije. Salió de todos modos y me envolvió los hombros con la manta. Sus manos se demoraron en mis brazos y sentí su calor incluso a través de la tela. ¿En qué piensas?, preguntó. ¿En lo mucho que ha cambiado la vida en un día? ¿En arrepentimientos? Pensé en mentir, pero decidí que él se daría cuenta de todos modos. Aún no lo sé. Sinceramente, pareció aprobarlo. Bien, no quiero mentiras entre nosotros, Emma. Sea lo que sea esto, debe ser sincero. Entonces, sinceramente, me aterrorizo a mí misma. Esto, lo rápido que va, el control que tú tienes y el poco que yo tengo. Me giré para mirarlo, lo mucho que no lo odio. Sus ojos se oscurecieron. Deberías odiarlo. Deberías luchar con uñas y dientes para escapar. El hecho de que no lo hagas me acarició la mejilla. Eso me dice todo lo que necesito saber. ¿Qué te dice? ¿Que necesitas esto tanto como yo te necesito a ti? ¿Que en el fondo estás cansada de luchar sola? ¿Que quieres que alguien te cuide, te proteja, tome decisiones para que no tengas que cargar con todo tú sola? Tenía razón, y odiaba que tuviera razón. Eso no hace que esto esté bien, dije. No, pero lo hace real. Apoyó su frente contra la mía. Quédate, Emma, no solo por hoy. Quédate y déjame mostrarte cómo puede ser la vida cuando dejas de sobrevivir y empiezas a vivir. Y si no puedo adaptarme a tu mundo, si no puedo manejar lo que sea que hagas, quien quiera que seas realmente, entonces lo resolveremos juntos. Su mano se deslizó hasta mi cintura, acercándome a él. Pero eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido sola a 3 años de infierno. Puedes sobrevivir a cualquier cosa. Cayó la noche mientras permanecíamos allí envueltos en cachemira y tensión, y esa extraña y frágil cosa que crecía entre nosotros. Las luces de la ciudad se encendieron, miles de pequeños fuegos luchando contra la oscuridad. Entra, dijo Damien finalmente. La cena está lista. Comimos en un comedor con capacidad para 20 personas, solo nosotros dos en un extremo de una enorme mesa. La comida era increíble, una especie de pasta que se derretía en la lengua, vino que probablemente costaba más que mi coche. Cuéntame sobre tu trabajo, le dije, porque necesitaba entender en qué me había metido. ¿Qué quieres saber? La verdad, no la versión edulcorada que crees que puedo soportar. Me estudió durante un largo momento y luego dejó el tenedor. Dirijo un imperio empresarial, importación, exportación, bienes raíces, inversiones. Gran parte es legítimo, otra parte no lo es. Tengo enemigos que me matarían si tuvieran la oportunidad. Tengo aliados que me temen lo suficiente como para permanecer leales. Tomo decisiones que afectan a miles de vidas, y no todas esas decisiones son amables. ¿Eres un criminal? Según la definición de quién. Sonrió. Pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Rompo las leyes que considero injustas. Hago daño a las personas que amenazan a mi familia o mis intereses. Tomo lo que quiero y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. ¿Eso me convierte en un criminal? Quizás. ¿Me convierte en un monstruo? Eso depende de tu perspectiva. ¿Y cuál es tu perspectiva? Soy un hombre que hace lo necesario para sobrevivir en un mundo que destruiría a cualquiera lo suficientemente débil como para seguir todas las reglas. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Pero también soy un hombre que nunca te haría daño, Emma. Nunca te traicionaría. Nunca dejaría que nadie te hiciera daño. Sea cual sea la oscuridad que hay en mí, nunca te afectará. Te lo juro. Quería creerle. Dios. Quería creerle con todas mis fuerzas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora termina tu cena. Luego veremos algo sin sentido en ese televisor ridículamente caro. Después dormirás en una cama de verdad, segura y protegida. Y mañana empezaremos a pensar en cómo será tu nueva vida. Así de simple. Así de simple. Me apretó la mano. Un día a la vez, Emma. Eso es todo lo que te pido. Terminamos de cenar en un cómodo silencio. Tenía razón. Vimos algo sin sentido, una película de acción llena de explosiones y acrobacias imposibles. Me quedé dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en su hombro y su brazo cálido y sólido alrededor de mí. Cuando me desperté brevemente mientras me llevaba a la cama, esta vez a una habitación diferente, más pequeña y más personal, no protesté. Duerme, murmuró,
arropándome con las mantas como si fuera algo precioso. Te tengo a mí. Y a pesar de todo, a pesar de la locura, el peligro y lo absolutamente incorrecto de esta situación, me sentí segura. Por primera vez en años, me sentí segura. 3 semanas. Ese fue el tiempo que tardó mi antigua vida en convertirse en un recuerdo lejano. Como un sueño que una vez tuve sobre ser otra persona. Me despertaba cada mañana entre sábanas de seda que ya no me resultaban extrañas. Bebía el café que Elena me traía con una sonrisa que se había vuelto sincera en lugar de profesional. Llevaba ropa que me quedaba perfectamente, porque Damien tenía un ojo para los detalles que rayaba en lo obsesivo. Y cada noche esperaba a que él volviera a casa de cualquier asunto peligroso que ocupara sus días. Mi corazón hacía algo complicado en mi pecho cuando oía su llave en la cerradura. Era aterrador lo rápido que me había adaptado, lo fácil que me había deslizado en esta vida de lujo y protección y cautiverio cuidadosamente gestionado, porque eso era lo que seguía haciendo, aunque las rejas fueran invisibles. No se me permitía salir del edificio sin guardias. Mi teléfono había sido sustituido por uno nuevo. Más seguro, había dicho Damon, lo que sospechaba que significaba que podía rastrear todos mis movimientos. A mis viejos amigos se les había disuadido discretamente de ponerse en contacto conmigo. Mi compañera de piso se había mudado. El apartamento que apenas podía permitirme ahora estaba vacío porque Damon era el propietario del edificio y se negaba a alquilarlo a nadie más. Es tuyo si quieres volver, me había dicho cuando descubrí este dato en particular, pero preferiría que te quedaras aquí conmigo. ¿Preferirías? Como si tuviera otra opción, como si sus preferencias no fueran órdenes disfrazadas de amabilidad. Pero lo más extraño era que yo era feliz, no de la forma en que había imaginado la felicidad antes. No era la simple satisfacción de una vida vivida según mis propios términos. Era algo más oscuro, más complicado. Una felicidad mezclada con miedo y deseo, y la constante conciencia de que estaba jugando un juego peligroso con un hombre peligroso. Estaba en la cocina un miércoles por la tarde, intentando hornear galletas con una receta que solía hacer mi madre, cuando todo cambió. Los guardias del ascensor habían sido sustituidos. Me di cuenta cuando fui a recoger un paquete que Elena había aceptado antes. Caras diferentes, expresiones más duras, el tipo de tensión que me hacía sentir un escalofrío instintivo de advertencia. Algo iba mal. Estaba sacando las galletas del horno cuando Damon llegó a casa temprano. Nunca llegaba a casa temprano. Su horario era rígido, controlado. Cada hora estaba ocupada con reuniones y llamadas y cualquier asunto turbio que mantuviera a la ciudad temiendo su nombre. Pero allí estaba, a las 3 de la tarde, con una expresión tormentosa y sangre en el puño de la camisa que no se había molestado en ocultar. «Haz una maleta», dijo sin preámbulos. «Nos vamos». Mis manos se congelaron sobre los guantes de cocina. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque lo digo yo». Su voz era dura. La dulzura a la que me había acostumbrado había desaparecido por completo. «Ahora, Emma, no tenemos tiempo para preguntas». El miedo se apoderó de mí. «Damien, ¿qué ha pasado?» Se acercó a mí en 3 zancadas y me agarró por los hombros con tanta fuerza que casi me dolía. Alguien ha intentado hacerme daño. Un movimiento estúpido y desesperado, pero peligroso al fin y al cabo. Este edificio es seguro, pero no voy a arriesgar tu seguridad. Nos vamos a una de mis propiedades a las afueras de la ciudad hasta que pueda manejar la situación. ¿Manejarla? Miré la sangre en su puño. ¿Quieres decir matar a alguien? Apretó la mandíbula. Quiero decir, proteger lo que es mío. Ahora deja de hacer preguntas y haz lo que te digo. El tono autoritario de su voz debería haberme enfadado. Debería haber despertado todos mis instintos rebeldes para afirmar mi independencia, para recordarle que no era una propiedad que pudiera mover a su antojo. En cambio, me quité los guantes de cocina y me dirigí al dormitorio, porque había aprendido algo en estas 3 semanas. Cuando Damien usaba ese tono, cuando sus ojos se volvían fríos y sus ojos se volvían fríos y su acento se acentuaba por el estrés, la gente estaba en peligro, y discutir con él no me mantendría a salvo. Solo lo distraería de hacer lo que fuera necesario para mantenernos vivos a los dos. Metí ropa en una bolsa con manos temblorosas. Cosas prácticas, vaqueros, jerseys, zapatos cómodos. Elena apareció en la puerta, con su rostro normalmente sereno tenso por la preocupación. «Señorita Richards, he metido artículos de aseo y medicamentos»,
dijo, entregándome una bolsa más pequeña. El señor Volkov quiere que esté lista en 10 minutos. ¿Qué está pasando, Elena? Dudó y luego dijo en voz baja. La familia Klov lleva meses desafiando el territorio del señor Bulov. Hoy, tragó saliva. Han intentado bombardear uno de sus almacenes. Había trabajadores dentro. Buena gente. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Estaban bien? El señor Bulov los sacó a tiempo. Todos menos uno. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeó para contenerlas. Mikhail era joven. Tenía esposa y una hija pequeña. Las galletas que tanto me habían gustado de repente me parecieron obscenas. Había gente muriendo mientras yo jugaba a las casitas en un ático dorado, fingiendo que esa vida era normal. Lo siento, susurré. No es culpa tuya. La mano de Elena tocó brevemente mi hombro. Pero es por eso que debes irte. Los Klov ahora saben de ti. Saben que eres importante para él. Vendrán a por ti si tienen la oportunidad. Lo sabía intelectualmente. Damian me había advertido desde el principio que ser suya me convertía en un objetivo. Pero oírlo ahora, comprender que hoy habían muerto personas y que yo podía ser la siguiente, lo hacía todo terriblemente real. Damian apareció en la puerta, vestido con un equipo táctico negro que lo hacía parecer exactamente lo que era, un hombre preparado para la violencia. ¿Lista?, preguntó. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Cogió mi bolso y me tomó de la mano con la mano libre. Quédate cerca de mí. Haz exactamente lo que te diga cuando te lo diga. ¿Entendido? Sí. Nos movimos por el ático como si ya estuviéramos sitiados. Había más guardias de lo habitual en los pasillos, todos armados con armas que no se molestaban en ocultar. El ascensor lo manejaba alguien a quien no reconocí. Y no bajamos al vestíbulo, sino a un garaje subterráneo que no sabía que existía. Allí esperaban 3 SUV negros idénticos, con los motores en marcha, flanqueados por equipos de seguridad. ¿Cuál?, les pregunté a todos. Damian me guió hasta el vehículo del medio. Es el protocolo estándar cuando hay una amenaza creíble. Dentro del todoterreno, me colocó en el asiento central, con su cuerpo entre mí y la ventana. 2 guardias se sentaron delante, otro vehículo delante de nosotros y otro detrás. Salimos en formación, avanzando rápidamente por calles que apenas reconocía. ¿A dónde vamos?, pregunté en voz baja. A una casa en las montañas, a 2 horas de aquí, completamente aislada. Nadie lo sabe excepto mis personas de confianza. Me rodeó con el brazo, sujetándome contra él con un abrazo casi aplastante. Allí estarás a salvo. ¿Y tú? Su expresión era sombría. Me quedaré contigo esta noche. Me aseguraré de que estés a salvo. Luego tendré que volver y acabar con esto. ¿Acabar con esto?, repetí. ¿Quieres decir empezar una guerra? No, quiero decir terminar una que alguien más empezó. Me sujetó la cara con las manos, obligándome a mirarlo. Los Kozlov mataron a uno de mis hombres hoy, Emma. Un buen hombre con una familia que dependía de él. Lo hicieron para enviar un mensaje y demostrar que no me temen. Y ahora tengo que enviarles un mensaje a ellos. Uno que asegure que nadie vuelva a cometer ese error. ¿Cuántas personas morirán? Las que sean necesarias. Sin dudar. Sin remordimientos. Este es mi mundo, Emma. A esto me refería cuando dije que hago lo necesario para sobrevivir. Los Kozlov han derramado la primera sangre. Ahora tengo que acabar con ellos o pareceré débil. Y la debilidad en mi mundo es sinónimo de muerte. Quería discutir. Quería decirle que tenía que haber otra manera. Que la violencia solo engendra más violencia. Que seguramente había una solución que no implicaba matar. Pero lo miré a los ojos y vi algo que hizo que las palabras se me atragantaran en la garganta. Tenía miedo. No por él, sino por mí. Cada decisión despiadada, cada plan brutal, todo se reducía a mantenerme a salvo. Si me había convertido en lo que él protegía por encima de todo, incluso por encima de su propia humanidad. Lo siento, dije, sin saber muy bien por qué me disculpaba, por ser una debilidad que él no podía permitirse, por hacer que se preocupara lo suficiente como para arriesgarlo todo, por no huir cuando debería haberlo hecho. No lo sientas. Me besó en la frente y sus labios se quedaron allí como una bendición. Eres lo único bueno en mi vida, Emma. Lo único puro que no he destruido. Quemaría el mundo entero antes de permitir que alguien te hiciera daño. Las palabras deberían haber sonado románticas. En cambio, sonaron como una amenaza, no para mí, sino para todos los que se atrevieran a interponerse entre nosotros.
Condujimos en un tenso silencio durante 2 horas, serpenteando por carreteras cada vez más aisladas. Las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de nosotros, sustituidas por la oscuridad, los árboles y el peso opresivo de la naturaleza salvaje. Cuando finalmente nos detuvimos, fue frente a una estructura que parecía más una fortaleza que una casa. Paredes de piedra, ventanas mínimas, cámaras de seguridad en todos los ángulos. Los otros 2 vehículos se habían separado en algún momento, tomando rutas diferentes para confundir a cualquiera que pudiera estar siguiéndonos. Por dentro, la casa era sorprendentemente cálida. Comodidades modernas ocultas tras una decoración rústica. Una enorme chimenea ya encendida, proyectando sombras parpadeantes sobre todo. Damien revisó todas las habitaciones antes de dejarme instalarme. Había guardias apostados en todas las entradas. Los sistemas de seguridad estaban activados y las rutas de escape planificadas. Te quedarás aquí hasta que te diga que es seguro volver, dijo, sacando armas de compartimentos ocultos que yo no sabía que existían. Pistolas, cuchillos, equipo de comunicación. Anton y su equipo te protegerán. Son los mejores que tengo. ¿Cuándo volverás? 2 días, quizá 3. Revisaba sus armas con eficiencia, con movimientos precisos y controlados. Los Kozlov tienen un complejo a las afueras de la ciudad. Los atacaré allí. Cortaré la cabeza de la serpiente antes de que puedan reagruparse. ¿Vas a matarlos? No es una pregunta. Sí. No levantó la vista del arma que estaba cargando. A todos los que participaron en el ataque de hoy. Dejaré a los jóvenes, a los que no estuvieron involucrados, pero los líderes, los soldados que colocaron esa bomba, ya están muertos. Solo que aún no lo saben. Debería haberme horrorizado. Debería haberle rogado que no fuera, que buscara otra manera, que fuera mejor que este ciclo de violencia. En cambio, le dije, vuelve conmigo. Se quedó paralizado. Luego dejó el arma y se acercó a mí con 2 zancadas, sus manos enmarcando mi rostro con una delicadeza que contradecía todo lo demás en ese momento. Siempre, prometió. Pase lo que pase, haga lo que haga, siempre volveré contigo. Entonces me besó, y su beso sabía a despedida y a desesperación, y a algo que podría haber sido amor si nos hubiéramos conocido en un mundo diferente. En otras circunstancias, cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros, con algo que no podía nombrar. Necesito que entiendas algo, dijo en voz baja. Lo que estoy a punto de hacer es brutal, despiadado, el tipo de cosa que saldrá en las noticias, que asustará a la gente, que hará que mis enemigos se lo piensen 2 veces antes de volver a amenazar lo que es mío. Y cuando vuelva contigo, tendré sangre en las manos que no se podrá lavar. Seré el monstruo del que la gente susurra en los rincones oscuros. Lo sé, susurré. ¿Y seguirás aquí cuando vuelva? Sonaba casi vulnerable. No vas a mirarme de otra manera, a verme como la asesina que soy. Pensé en mentir, en decir lo correcto, lo que él quería oír, pero él había pedido honestidad entre nosotros, así que le dije la verdad. No lo sé, admití. No sé cómo me sentiré cuando regreses cubierto de sangre y muerte. No sé si podré vivir amando a un hombre que resuelve los problemas con violencia, pero lo sé. Respiré temblorosamente. Sé que estaré aquí porque alejarme de ti me da más miedo que quedarme, porque ya he caído demasiado como para poder salir. Porque tienes razón, soy tuya. Aunque todavía no entiendo del todo lo que eso significa, su expresión cambió a través de una docena de emociones. Alivio, posesión, algo que parecía casi dolor. Dijiste amor, murmuró. Lo había hecho. La palabra se me había escapado sin permiso, sin pensar. Pero ahora que estaba entre nosotros, no podía retractarme. Lo hice, dije en voz baja. Repítelo, te amo. Las palabras me parecían verdaderas e imposibles a la vez. No debería. Es demasiado rápido, demasiado complicado, demasiado peligroso, pero lo hago. Te amo, Damen Bulov, aunque amarte pueda destruirme. Me besó de nuevo, esta vez con más fuerza, posesivo y desesperado. Sus manos estaban en mi cabello, en mi cintura, en todas partes a la vez, como si intentara memorizar mi tacto antes de irse. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. Yo también te amo, dijo con rudeza, más de lo que he amado nunca nada, más que el poder, el dinero o la supervivencia. Te has convertido en mi razón de ser, Emma. Lo por lo que lucho, lo por lo que moriría,
lo único que hace que esta vida brutal y sangrienta merezca la pena. Nos quedamos allí, a la luz del fuego, abrazándonos como si el mundo se acabara. Y quizá así era para él, para los Kozlov, para todos los que se veían atrapados en el fuego cruzado de su venganza. Pero en ese momento, estábamos a salvo juntos, amados, aunque ese amor fuera tan peligroso como real. Damien se marchó una hora más tarde, armado, blindado y aterrador en su fría concentración. Observé desde la ventana cómo su todoterreno desaparecía por la oscura carretera de montaña, llevándolo hacia una violencia que no quería imaginar. La casa parecía enorme sin él. Anton y su equipo eran fantasmas profesionales, presentes pero invisibles, que me daban espacio sin dejarme estar realmente sola. Intenté dormir, pero no pude. Intenté leer, pero las palabras se me nublaban. Intenté hacer cualquier cosa excepto pensar en lo que estaba haciendo Damien, a quién estaba haciendo daño, cuánta sangre mancharía sus manos antes de que todo esto terminara. La primera noticia llegó al amanecer. Estaba en la cocina fingiendo desayunar cuando sonó el teléfono de Anton. Lo miró, con una expresión cuidadosamente neutra, pero vi la tensión en sus hombros. ¿Qué pasa?, le pregunté. Dudó y luego giró el teléfono para que yo pudiera verlo. Masacre en el complejo Clove, gritaba el titular. Toda una familia mafiosa aniquilada en un ataque coordinado. La policía investiga vínculos con organizaciones rivales. Había fotos borrosas y tomadas desde lejos, pero lo suficientemente claras. Cadáveres, fuego, destrucción, el tipo de violencia que dominaría los ciclos de noticias durante semanas. Y en algún lugar de ese caos estaba Damien haciendo exactamente lo que había prometido. Me temblaban las manos mientras dejaba la taza de café. Esto era real. No era un concepto abstracto de peligro, sino muerte y destrucción reales llevadas a cabo por el hombre al que acababa de decir que amaba. ¿Lo está? No pude terminar la pregunta. A salvo, dijo Anton en voz baja. Recibí la confirmación hace 20 minutos. El señor Volkov y su equipo se dirigen a una ubicación secundaria. Quería que supieras que está ileso. Me invadió una sensación de alivio, seguida inmediatamente por la culpa. Damien estaba a salvo, pero ¿cuántos otros no lo estaban? ¿Cuántas familias se despertaban con la noticia de que alguien a quien amaban había muerto durante la noche? La parte racional de mí sabía que no eran inocentes. Sabía que ellos mismos habían participado en actos violentos, que habían matado a Mel y quién sabe a cuántos más. Los Kozlovs habían elegido esta vida, habían aceptado estos riesgos, pero la parte de mí que seguía siendo Emma Richards, la antigua estudiante universitaria y camarera que creía en el bien y el mal como conceptos distintos, esa parte de mí estaba horrorizada. Pasé el día en una neblina, moviéndome por la casa como un fantasma. Las noticias seguían actualizándose. Recuentos de cadáveres, especulaciones, entrevistas con expertos que no sabían nada del mundo real en el que vivía Damien. Al anochecer, el número de muertos ascendía a 15. 15 personas habían muerto por haberme amenazado. Estaba en la biblioteca mirando fijamente un libro que no estaba leyendo cuando oí acercarse unos vehículos. Mi corazón dio un salto y luego se detuvo cuando me di cuenta de que no era solo un vehículo. Eran varios, circulando a gran velocidad, con los neumáticos chirriando sobre la grava del camino de entrada. Anton apareció en la puerta, armado, con el rostro sombrío. Señorita Richards, tenemos que llevarla a la habitación segura ahora mismo. ¿Qué está pasando? Los Kozlov tenían un plan de contingencia. Ya me estaba empujando hacia una pared que de repente me di cuenta de que no era una pared, pero una puerta oculta. Un segundo equipo del que no sabíamos nada. Están aquí. El terror se apoderó de mí, pero Damien dijo. Sé lo que dijo, pero se nos pasó algo, y ahora están en la puerta. Me empujó a través de la puerta hacia una pequeña habitación reforzada. Quédese aquí. No salga hasta que le diga que es seguro. No importa lo que oiga, Anton. Pero ya se había ido. La puerta se cerró detrás de él con un silbido hidráulico. Estaba sola en la oscuridad, escuchando gritos ahogados y el inconfundible sonido de los disparos. Estaban aquí, el enemigo, la gente que quería hacerme daño para hacer daño a Damien. Y yo estaba atrapada en una caja de hormigón, completamente indefensa, mientras fuera los hombres luchaban y morían. Los disparos se intensificaron. Algo explotó lo suficientemente cerca como para hacer temblar las paredes. Me acurruqué en un rincón, con las manos sobre los oídos,
tratando de bloquear los sonidos de la violencia. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo perdió su significado en la oscuridad. Por fin, silencio. Terrible. Silencio absoluto. Esperé, respirando con jadeos de pánico, sin saber si el silencio significaba seguridad o muerte. Entonces se abrió la puerta. Grité, retrocediendo hasta que vi quién estaba allí. Damian. Estaba cubierto de sangre. Su ropa, su cara, sus manos. Sus ojos estaban desorbitados, salvajes, los ojos de un hombre que acababa de matar y volvería a matar sin dudarlo. Emma. Mi nombre sonó entrecortado. Emma, ¿estás herida? No. No pude terminar. No podía procesar verlo así, tan claramente el monstruo del que me había advertido. Me sacó de la habitación segura y me revisó en busca de heridas con manos temblorosas. Llegué aquí tan rápido como pude. Cuando Anton llamó y dijo que habían encontrado este lugar, su voz se quebró. Pensé que te había perdido. Estoy bien, estoy bien. Intenté sonar convincente, intenté ser valiente, pero entonces miré más allá de él y vi la carnicería en la sala principal. Cuerpos, tantos cuerpos. Anton también estaba allí, herido pero vivo, atendido por otro guardia. Esto era culpa mía. Toda esta muerte, violencia y destrucción, todo volvió a mí, a la obsesión de Damian por proteger lo que él decía que era suyo. ¿Cuántos?, pregunté aturdida. Emma, no. ¿Cuántas personas murieron esta noche aquí en el complejo? ¿Por mi culpa? Apretó la mandíbula. 23 en total. 8 aquí. 15 en el complejo Club, más su líder, a quien dejé para el final. Sus ojos estaban duros. Le hice ver cómo ardía su imperio antes de acabar con él. Me aseguré de que entendiera exactamente por qué estaba muriendo, porque se atrevió a amenazarte. Debería haberme derrumbado, debería haber llorado o gritado o haberme desmoronado por completo. En cambio, sentí que algo dentro de mí cambiaba, se endurecía, se convertía en algo nuevo. Yo había elegido esto, lo había elegido a él, y eso significaba aceptarlo todo. La violencia, la sangre, la brutal realidad de amar a un hombre que resolvía los problemas con la muerte. Llévame a casa, dije en voz baja. Llévame de vuelta a la ciudad. Emma, dije, llévame a casa, Damian. Lo miré a los ojos. Tenías razón. Soy tuya. Y si eso significa vivir con esto, con lo que haces y con quién eres, entonces eso es lo que haré. Pero no puedo hacerlo aquí, en esta casa donde acaban de morir personas protegiéndome. Llévame a casa. Algo en su expresión se quebró. Alivio, gratitud y amor tan intensos que casi daban miedo. De acuerdo, dijo con voz ronca. De acuerdo, nos iremos a casa. Me envolvió en un abrigo. El mío estaba dentro, inaccesible entre los cadáveres, y me llevó a su todoterreno. El viaje de vuelta fue silencioso, su mano apretaba la mía con tanta fuerza que me dolía. Pero no me aparté porque había tomado una decisión y ya no había vuelta atrás. El ático parecía diferente cuando regresamos, no físicamente. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, impoluto e intacto. Pero algo había cambiado en el aire, en el espacio entre Damian y yo, en los cimientos mismos de lo que se había convertido esta relación. Ahora había visto la verdad, no la versión edulcorada de la que él intentaba protegerme, sino la cruda y brutal realidad de su mundo. Sangre, muerte y el tipo de violencia que aparece en los titulares. Y, aún así, había decidido volver. Esa decisión lo cambió todo. Damian estaba más callado en los días siguientes, vigilante, como si estuviera esperando a que yo me derrumbara, a que finalmente me diera cuenta de en qué me había metido y saliera corriendo gritando. Sus guardias estaban ahora por todas partes, visibles, armados, constantemente alerta. El edificio se había convertido en una fortaleza, y yo era el tesoro que todos protegían. Debería haberme sentido asfixiada. En cambio, lo sentía necesario porque habían comenzado las pesadillas. Cada noche me despertaba jadeando. El sonido de los disparos resonaba en mis oídos. La imagen de los cuerpos se me había grabado a fuego en la mente, y todas las noches Damian estaba allí, abrazándome contra su pecho, murmurando en ruso hasta que el terror remitía lo suficiente como para que pudiera respirar. Lo siento, me dijo una noche con voz ronca en la oscuridad. Lo siento mucho, Emma. No deberías haber visto eso. No deberías haber estado allí, pero yo sí, susurré contra su hombro. Y no puedo borrarlo de mi mente. Lo sé. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Si pudiera volver atrás,
Protegerte de todo eso lo haría, pero no puedo. Esto es lo que soy. Este es mi mundo. Y ahora también es el tuyo. Yo lo elegí. Se lo recordé. Me lo recordé a mí misma. ¿Lo hiciste? ¿O te quité todas las demás opciones hasta que elegirme fue lo único que te quedaba? Me aparté para mirarlo. Incluso en la oscuridad, podía ver el odio hacia sí mismo en sus ojos. La culpa que lo atormentaba a pesar de todo lo que decía sobre la necesidad y la supervivencia. Esa noche en el restaurante me diste a elegir, le dije en voz baja, quedarme o irme. Me quedé. Todo lo que vino después, sí, fuiste controlador y posesivo y tomaste decisiones por mí. Pero podría haber luchado más. Podría haberte exigido que me dejaras marchar. Podría haber llamado a la policía, a mis amigos, a cualquiera. Le acaricié la cara. No lo hice porque una parte de mí quería esto. Te quería a ti. Quería que alguien me reclamara, me protegiera y me amara. Alguien que quemara el mundo por mí. Eso no es sano, Emma. No, no lo es. Le besé suavemente, pero es sincero. Y tú dijiste que querías sinceridad entre nosotros. Entonces me apretó contra él, con la cara hundida en mi pelo y la respiración entrecortada. No te merezco. Probablemente no. Pero de todos modos me tienes. Esa noche hicimos el amor con una desesperación que no habíamos sentido antes, como si ambos intentáramos demostrar algo, que estábamos vivos, que habíamos sobrevivido, que lo que teníamos valía la pena el precio de sangre que habíamos pagado por ello. Sus manos eran suaves a pesar de la violencia que habían cometido. Sus besos eran reverentes a pesar de la muerte en su conciencia. Y cuando susurró mi nombre como una plegaria, yo respondí con el suyo como una absolución. Después, tumbados enredados en sábanas de seda, con sus dedos trazando perezosos dibujos en mi espina dorsal, dijo, «Tengo que decirte algo». Se me encogió el estómago. Nada bueno seguía nunca a esas palabras. De acuerdo. Los Kozlov no eran la única amenaza, solo eran la más inmediata. Se incorporó, tirando de mí con él, de modo que quedamos frente a frente en la oscuridad. Mi mundo tiene muchas capas, Emma. Enemigos que me he ganado a lo largo de los años construyendo mi imperio. Rivales que ven cualquier debilidad como una oportunidad y tú. Me tocó la cara. Ahora eres mi mayor fortaleza y mi mayor debilidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo que pasó en la casa de la montaña no será la última vez que alguien intente utilizarte en mi contra. Quiero decir que esta vida, nuestra vida, siempre tendrá este elemento de peligro. Siempre. Sus ojos eran intensos. Y necesito saber si puedes vivir con eso. Vivir realmente con ello. No solo sobrevivir, sino aceptarlo como el precio de estar conmigo. Pensé en mentir, en decir que sí inmediatamente, en ser valiente y fuerte y todo lo que él necesitaba que fuera, pero honestidad. Habíamos prometido honestidad. No lo sé, admití. Hace 3 semanas era una camarera preocupada por el alquiler y los préstamos estudiantiles. ¿Y ahora qué soy? La novia de un jefe de la mafia, su prisionera, su obsesión. Me reí, pero sonó amargo. Ni siquiera sé cómo llamarme en tu mundo. Eres mía, dijo simplemente. Eso es lo único que importa. No las etiquetas ni las definiciones, solo que me perteneces y yo te pertenezco. Y si eso no es suficiente, si un día me despierto y me doy cuenta de que ya no puedo seguir con esto, su expresión se volvió fría. Entonces tendremos un problema. ¿Un problema? Lo estudié. ¿Me dejarías marchar? El silencio se extendió entre nosotros, cargado de verdades no dichas. No, dijo finalmente. No lo haría. No puedo. Ahora estás demasiado metida en mi mundo, Emma. Sabes demasiado. Has visto demasiado. Y más que eso, su mano se deslizó hasta la nuca, posesiva y suave a la vez. Te quiero demasiado como para dejarte marchar. Aunque me odies por ello, debería haberme aterrorizado. Debería haber reconocido lo tóxica y peligrosa que era esa obsesión. En cambio, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Una extraña sensación de paz, porque al menos era sincero. Al menos no fingía que esto era un cuento de hadas del que podía marcharme cuando quisiera. Me estaba mostrando exactamente lo que era. Una jaula hermosa y brutal en la que había entrado voluntariamente y de la que nunca saldría. Entonces supongo que será mejor que aprenda a vivir con ello, dije en voz baja. Su alivio era palpable. Haré que merezca la pena. Te lo juro, Emma. Te daré todo lo que puedas desear.
Todo excepto la libertad. Y si lo único que quiero eres tú, entonces ya lo tienes todo. Me besó de nuevo, sellando el retorcido trato que acabábamos de hacer, y en algún lugar en el fondo de mi mente, oía a mi antiguo yo gritando advertencias. Decidí ignorarlas. La vida se acomodó a un nuevo ritmo. Después de esa noche, Damon tomó medidas para integrarme adecuadamente en su mundo, no solo como la mujer que vivía en su ático, sino como alguien que pertenecía a ese lugar, alguien que importaba. Primero vinieron las reuniones con su círculo más cercano, hombres que lo conocían desde hacía años, que habían luchado a su lado, que controlaban diversas partes de su imperio. Al principio me miraron con curiosidad indisimulada, tratando de averiguar qué me hacía especial. ¿Qué influencia tenía yo sobre un hombre que nunca antes había mostrado interés en una relación seria? Victor fue el primero en mostrarse cordial conmigo. El segundo al mando de Damien, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro y una sorprendente dulzura en los ojos cuando hablaba de su propia esposa e hijos. «Eres buena para él», me dijo una tarde mientras Damien se ocupaba de una crisis en otra habitación. Lo conozco desde hace 15 años y nunca lo había visto preocuparse por nada más que el poder y la venganza. Pero tú lo has vuelto humano. No estoy segura de que eso sea bueno, respondí. En este mundo, lo es todo. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Un hombre que no tiene nada que perder es peligroso, pero un hombre que tiene algo que proteger es imparable. Le has dado a Damien una razón para construir en lugar de solo destruir. No subestimes el poder de eso. Luego vinieron las preguntas sobre mi pasado, mi familia, mi educación. Damien quería saberlo todo, y no solo por razones de seguridad. Parecía genuinamente interesado en la persona que había sido antes de conocerlo, en los sueños que había abandonado cuando murió mi madre. Quería ser profesora, dijo una noche, leyendo los archivos que su gente había recopilado sobre mí. Educación, eso fue hace mucho tiempo, dije, incómoda por lo minuciosamente que me había investigado antes de que tuviera que abandonar los estudios. ¿Por qué no puedes volver?, preguntó. Me reí. ¿Por qué no tengo dinero, ni forma de pagar la universidad, ni tiempo, aunque lo tuviera? Me tienes a mí. Dejó el expediente. Tienes acceso a más dinero del que podrías gastar en toda una vida. Tienes tiempo porque no necesitas trabajar. Tienes todo lo que necesitas para terminar tu carrera. Emma, si quieres. La oferta me pilló desprevenida. ¿Me dejarías ir a la escuela? Te dejaría. Levantó una ceja. Te le estoy animando. Eres demasiado inteligente para pasar tus días sin hacer nada. Y tener un propósito, algo que sea tuyo, hará que esta vida sea más fácil de soportar. Fue un gesto sorprendentemente considerado por parte de un hombre que me había secuestrado y se negaba a dejarme marchar. Pero así era Damien, una constante contradicción de brutalidad y ternura, control y cuidado. Me matriculé en clases online la semana siguiente. Nada que requiriera mi asistencia física al campus. La paranoia de Damien no lo permitiría, pero era suficiente para sentir que estaba recuperando parte de mis antiguos sueños. Estudiar me daba algo en lo que concentrarme, aparte de la violencia que ocasionalmente estallaba a nuestro alrededor. Porque estallaba. El mundo de Damien nunca era realmente pacífico. Había noches en las que llegaba a casa cubierto de sangre que no era suya. Mañanas en las que escuchaba conversaciones telefónicas sobre envíos, territorios y personas que habían sido manipuladas. Tardes en las que hombres extraños visitaban el ático y me pedían que me quedara en el dormitorio hasta que se marcharan. Pero también había momentos tranquilos. Los domingos por la mañana, cuando me preparaba un desayuno horrible, pero con tanta concentración que no me atrevía a quejarme. Las tardes en las que nos acurrucábamos en el sofá y él me ayudaba a estudiar. Sus conocimientos de historia y literatura eran sorprendentemente amplios. Las noches en las que me abrazaba y me contaba historias sobre su infancia en Moscú, sobre la legendaria historia de amor de sus padres, sobre la familia que había perdido y el imperio que había construido a partir de sus cenizas. Me estaba enamorando cada vez más de él. Y eso me aterrorizaba casi tanto como la violencia. 3 meses después de la masacre de Kov, ocurrió algo inesperado. Estaba estudiando en la mesa de la cocina cuando Elena entró corriendo, con el rostro pálido. Señorita Richards, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es su tía. ¿Mi tía? No había pensado en ella en años. La hermana de mi madre,
que había cortado el contacto después de que mamá enfermara, que se había negado a ayudar con los gastos médicos o los costes del funeral, que había dejado claro que estaba sola. No quiero verla, dije inmediatamente. Afirma que la retienen contra su voluntad, dijo Elena en voz baja. Amenaza con llamar a la policía si no la ve. Damen apareció en la puerta, con expresión sombría. ¿Cómo ha encontrado esta dirección? No lo sé, señor, pero está en el vestíbulo con la seguridad del edificio y está montando un escándalo. Pude ver el cálculo en los ojos de Damien, sopesando las opciones, considerando los ángulos, decidiendo si esta mujer era una amenaza o solo una molestia. Déjala subir, dije antes de que pudiera tomar la decisión por mí. Hablaré con ella. Emma es mi familia. Damien, la única familia que me queda, sean cuales sean sus razones para estar aquí. Necesito verla. No le gustó la idea, pero asintió. 5 minutos y me quedo en la habitación. Mi tía Margaret parecía más mayor de lo que recordaba. Llevaba la ropa arrugada, el maquillaje corrido, y había algo desesperado en sus ojos que me revolvió el estómago. Emma, susurró cuando Elena la hizo pasar. Oh, cariño, estaba muy preocupada por ti. ¿En serio? Mantuve la voz neutra porque la última vez que hablamos me dijiste que no podías ayudar con los gastos del funeral de mamá. Dijiste que tenías tus propios problemas de los que preocuparte. Ella se estremeció. Lo sé, lo sé. No estuve ahí cuando me necesitabas, pero ahora estoy aquí porque me enteré. Miró a Damien, que estaba detrás de mí como una sombra oscura. He oído que te has involucrado con gente peligrosa, que podrías estar en problemas. Estoy bien. ¿Y tú? Se acercó porque la Emma que yo conocía no viviría en un ático con un bajo la voz con un criminal, no estaría rodeada de guardias armados. Y la Emma que tú conocías luchaba por sobrevivir. La interrumpí, trabajando hasta la muerte por unos centavos, sola, invisible. ¿De verdad quieres que vuelva a esa vida? Es mejor que esto, dijo alzando la voz. Mejor que ser la mascota de un gángster, encerrada en una jaula de oro. Ya basta. La voz de Damien atravesó la habitación como una navaja. Ya has tenido tus 5 minutos. Es hora de irse. Pero Margaret no había terminado. Sacó algo de su bolso. Un teléfono. La pantalla ya mostraba una noticia. ¿Sabes lo que hizo Emma? La masacre de Cough. 23 personas muertas en una noche. Y tú estás viviendo con el monstruo que lo ordenó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Podía sentir a Damien tenso detrás de mí, esperando a ver cómo reaccionaba. Sé exactamente lo que hizo, dije en voz baja. ¿Y por qué lo hizo? Esas personas intentaron matarme, tía Margaret. Bombardearon un almacén, asesinaron a un hombre inocente y vinieron a por mí porque yo era importante para Damien. Él me protegió, eliminó la amenaza. Y sí, fue brutal y violento y todo lo que estás pensando, pero estoy viva gracias a ello. Eso no lo hace correcto, ¿verdad? Me reí y sonó áspero. ¿Quieres hablar de lo correcto? ¿Dónde estabas cuando mamá se le estaba muriendo? Cuando me ahogaba en facturas médicas, gastos funerarios y préstamos estudiantiles, ¿dónde estaba tu sentido de la responsabilidad familiar entonces? Me acerqué a ella. No te importé hasta que pensaste que podía sacar provecho de mi situación de alguna manera. Así que dime, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Dinero? ¿Por eso estás aquí? Se sonrojó. ¿Cómo te atreves? ¿Cuánto? La voz de Damien era fría. ¿Cuánto para que desaparezcas y no vuelvas a contactar con Emma nunca más? Margaret abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No lo sé. Todo el mundo tiene un precio. Sacó su teléfono. Di el tuyo. La desesperación en sus ojos era respuesta suficiente. No estaba allí por preocupación. Estaba allí porque de alguna manera se había enterado de la riqueza de Damien y vio una oportunidad. 50,000, susurró, solo para ayudarme a recuperarme. Eso es todo. Damien se rió, un sonido frío y cruel. ¿Crees que la tranquilidad de tu sobrina vale 50,000? Eso es insultante. Tecleó algo en su teléfono. 100,000. Transferidos a tu cuenta ahora mismo. A cambio, firmas unos papeles en los que te comprometes a no volver a contactar con Emma nunca más, a no reivindicar nunca ninguna relación con ella, a no hablar nunca de ella con nadie. Si rompes este acuerdo, me enteraré, y no querrás saber lo que pasará entonces. A Margaret le temblaban las manos mientras miraba el teléfono. 100,000. ¿Lo tomas o lo dejas? Tienes 10 segundos para decidir. Lo acepto. Las palabras salieron solas. Firmaré lo que quieras.
Damian hizo un gesto a Elena, que había estado de pie en silencio en un rincón. Trae los papeles. Nuestro equipo legal los tiene listos. Por supuesto que los tenían. De alguna manera, él lo había previsto. Se había preparado para ello como se preparaba para todo. 15 minutos más tarde, Margaret se había ido. $100,000 más rica y con la prohibición legal de volver a formar parte de mi vida. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando la calle, sintiéndome extrañamente vacío. Lo siento, dijo Damon en voz baja a mi espalda. ¿Por qué? ¿Por comprar a mi único pariente vivo? Me volví hacia él. Probablemente me hiciste un favor. Ella nunca fue realmente mi familia. No en lo que importaba. Aún así, te merecías algo mejor que eso. Me merezco a ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Por muy imperfecto, violento y posesivo que seas, en estos pocos meses has sido más familia para mí que ella jamás lo fue. Me proteges, me cuidas, me ves. Eso es más de lo que nadie ha hecho en años. Me atrajo hacia su pecho, rodeándome con sus brazos como si pudiera protegerme de todo lo doloroso del mundo. Nunca volverás a estar sola, Emma, te lo prometo. Le creí porque Damon Bulov era muchas cosas. Criminal, asesino, monstruo. Pero cumplía sus promesas, incluso las peligrosas. Esa noche, tumbada en la cama con el latido constante del corazón de Damien bajo mi oreja, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no estaba fingiendo. Ya no me decía a mí misma que esto era temporal, que al final encontraría la manera de volver a mi antigua vida. Que esa vida se había acabado, quemada por el hombre que me abrazaba como si fuera su posesión más preciada. Y me parecía bien, más que bien. Era feliz. Era una felicidad retorcida, complicada y moralmente cuestionable, pero era real. ¿En qué piensas?, murmuró Damon, trazando patrones con los dedos en mi hombro. En lo mucho que he cambiado. Hace 3 meses habría horrorizado todo lo relacionado con esta vida. La violencia, el control, la forma en que te has apoderado de todos los aspectos de mi existencia. Pero ahora no puedo imaginarme en otro lugar con otra persona. Me recompuse. ¿Eso me convierte en una persona rota? ¿El hecho de haberme adaptado tan rápidamente a algo que debería aterrorizarme? Te convierte en una superviviente. Su mano me acarició la cara. Has pasado toda tu vida adaptándote a circunstancias que escapaban a tu control. Esto no es diferente. Estás haciendo lo que tienes que hacer para sobrevivir. Excepto que esta vez, la supervivencia se traduce en sábanas de seda y seguridad, en lugar de salario mínimo y agotamiento. ¿Es eso todo lo que es? ¿Supervivencia? No. Su pulgar acarició mi mejilla. Esto es amor. Amor complicado, desordenado, probablemente poco saludable, pero amor al fin y al cabo. Probablemente poco saludable. Me reí. Damien, esta es la definición del libro de una relación poco saludable. Y sin embargo, estás sonriendo. Lo estaba. A pesar de todo, a pesar de la sangre, la violencia y las concesiones morales que había hecho, era genuinamente feliz. Te quiero, le dije. Aunque probablemente no debería. Te quiero, respondió. Aunque definitivamente no te merezco. Nos quedamos dormidos así, abrazados, 2 personas rotas que habían encontrado algo retorcido y hermoso en el daño del otro. Y en algún lugar de la ciudad, en el mundo, Damien gobernaba con sangre y miedo. Sus enemigos conspiraban. Su imperio se tambaleaba. Su futuro era incierto. Pero en ese momento, en esa cama, con la mujer que había reclamado como suya, que finalmente aceptaba su lugar a su lado, tenía todo lo que importaba. 6 meses después de sentarme en la mesa equivocada, me paré frente al espejo con un vestido de novia que costaba más que todo el tratamiento médico de mi madre. No se me escapó la ironía. El vestido era impresionante. Seda marfil que fluía como el agua. Delicados encajes en los hombros. Una cola que parecía no tener fin. Mi peinado había sido obra de alguien que probablemente cobraba más por hora de lo que yo ganaba en una semana. Diamantes brillaban en mi cuello y mis orejas. Regalos de Damien que venían con su propio equipo de seguridad. Parecía una princesa. Me sentía como una prisionera disfrazada. Está preciosa, señorita Richards, dijo Elena en voz baja, ajustándome el velo. El señor Volkov se quedará sin aliento cuando la vea. Señorita Richards. En unas horas sería la señora Bulov. Emma Bulov, el nombre de una mujer que había decidido casarse con un monstruo porque se había enamorado del hombre que había debajo.
La boda había sido idea de Damien, por supuesto, y me la había soltado hacía 2 meses con la misma certeza absoluta con la que abordaba todo lo demás en su vida. Cásate conmigo, me había dicho. No era una pregunta. Nunca era una pregunta con él. ¿Por qué? Le había preguntado con sincera curiosidad. Ya vivimos juntos, ya soy tuyo en todos los sentidos que importan. ¿Qué diferencia hace un trozo de papel? Su respuesta había sido sencilla y devastadora. Porque quiero que el mundo sepa que eres mía. Porque quiero tener derechos legales sobre ti en todas las jurisdicciones que reconocen el matrimonio. Porque cuando mis enemigos te miren, quiero que vean no solo a mi mujer, sino a mi esposa. Y porque había hecho una pausa, con algo vulnerable brillando en sus ojos. Porque te mereces ser más que la mujer que tengo en mi ático. Te mereces mi apellido, mi anillo, mis votos. Te lo mereces todo, Emma. Dije que sí, no porque sintiera que tenía otra opción, aunque para entonces ya había aprendido que sí tenía opciones, solo que eran diferentes a las de antes, sino porque lo quería estar unida a él de todas las formas posibles, legales y de otro tipo. Quería dejar de fingir que lo que teníamos era temporal o que podíamos alejarnos el uno del otro. La ceremonia fue pequeña, solo asistieron su círculo más cercano y un puñado de personas que había conocido a través de mis clases online y que se habían convertido en algo parecido a amigos. Nadie de mi vida pasada. Margaret hacía tiempo que se había ido, comprada y con la prohibición legal de ponerse en contacto conmigo. Mi antigua compañera de piso había seguido adelante, probablemente agradecida por haberse liberado de mi drama. No quedaba nadie que recordara a la antigua Emma, la chica que tenía 2 trabajos y soñaba con algo mejor. Esa chica había muerto en un restaurante caro hacía 6 meses. Había renacido como alguien nuevo. Alguien más duro, alguien capaz de amar a un asesino y dormir plácidamente a su lado. El lugar era una de las propiedades de Damien, una mansión restaurada a las afueras de la ciudad, rodeada de tanta seguridad como para proteger a un jefe de Estado. Porque eso era lo que era en realidad, no solo una boda, sino una declaración. Una declaración de que Emma Richards se había convertido en Emma Volkov y que cualquiera que la amenazara se enfrentaría a todo el peso de su imperio. Oí que llamaban a la puerta. La voz de Victor se oyó al otro lado. «Es la hora, Emma». Elena me apretó la mano antes de marcharse. Me quedé sola un momento, mirando mi reflejo, tratando de reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Era hermosa, elegante, cara, todo lo que la antigua Emma nunca había sido. Pero sus ojos aún conservaban rastros de la chica que se había sentado en la mesa equivocada y había cambiado accidentalmente toda su vida. Víctor esperaba en el pasillo, incómodo con su traje formal. «Estás preciosa», dijo con voz ronca. «Damian es un hombre afortunado». «¿Soy afortunada?», pregunté en voz baja. Lo pensó seriamente. «Depende de lo que valores, Emma. Si querías una vida normal, segura, predecible, aburrida, entonces no eres afortunada. Pero si querías ser amada con la intensidad que la mayoría de la gente solo lee en los libros, si querías ser tan importante para alguien que estuviera dispuesto a quemar el mundo por ti, entonces sí eres la mujer más afortunada del mundo. Y la violencia, el peligro, el hecho de que un día pueda despertarme y encontrarlo muerto o arrestado o algo peor, ese es el precio». Me ofreció su brazo. «Todo gran amor tiene un precio, Emma. El tuyo se paga con sangre y miedo en lugar de concesiones y mediocridad. Solo tú puedes decidir si vale la pena». Acepté su brazo y caminamos hacia la sala donde Damien me esperaba para convertirme en su esposa ante los ojos de Dios y la ley. El espacio de la ceremonia estaba decorado con rosas blancas y velas, íntimo y romántico, a pesar de los guardias armados apostados en cada salida. Los invitados eran pocos, pero significativos. Los hombres y mujeres que dirigían el imperio de Damien, que matarían o morirían por orden suya, que estaban allí para presenciar cómo su líder tomaba esposa. Y allí, al frente de la sala, estaba Damien. Llevaba un traje negro que parecía haber sido diseñado específicamente para él, y probablemente lo fuera. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Su postura era imponente, su expresión indescifrable hasta que sus ojos me encontraron. Entonces, todo en su rostro se suavizó. Asombro, amor, posesión, todo ello desnudo, crudo y tan intenso que casi tropiezo.
Víctor me acompañó por el pasillo, una elección extraña, pero no había nadie más que pudiera hacerlo, y se había convertido en algo así como mi familia en estos meses. Cuando llegamos a Damián, Víctor colocó mi mano en la suya y dio un paso atrás. Ahora es tuya, dijo en voz baja. Oficialmente, siempre fue mía, respondió Damián, sin apartar los ojos de mi rostro. El oficiante comenzó a hablar. Damian había pagado o amenazado, o ambas cosas, para que se hiciera justicia, pero yo apenas escuché las palabras. Estaba demasiado concentrada en las manos de Damian, que sostenían las mías, en la forma en que me miraba, como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Cuando llegó el momento de los votos, él habló primero. Emma dijo con voz firme y segura, hace 6 meses te sentaste a mi mesa por casualidad, pero nada en mi vida ha sido nunca una casualidad. Todo me ha llevado a este momento. Cada decisión, cada error, cada acto de violencia que ha construido mi imperio, todo me ha llevado a ti. Y volvería a hacerlo todo. Cometería cada pecado 2 veces si eso significara acabar aquí contigo. Sus pulgares acariciaron mis nudillos. No puedo prometerte una vida normal. No puedo prometerte seguridad, paz, ni nada que se parezca a la felicidad convencional. Pero puedo prometerte esto. Te amaré con todo lo que tengo hasta el día de mi muerte. Te protegeré de todo y de todos los que intenten hacerte daño. Te daré todo lo que me pidas y muchas cosas que ni siquiera me pidas. Seré tuyo por completo, absolutamente, sin reservas ni vacilaciones. Y nunca, jamás, te dejaré marchar. Esas palabras deberían haber sonado como una amenaza. En cambio, sonaron como una salvación. Cuando llegó mi turno, respiré temblorosamente. Damian, tienes razón. No me senté a tu mesa por casualidad. Una parte de mí, la parte que estaba cansada de ser invisible, asustada y sola, me llevó allí. Me llevó hasta ti. Y tú me has dado cosas que nunca me atrevía a esperar. No solo riqueza o seguridad, sino un propósito, un valor, un amor tan intenso que me aterroriza. Le apreté las manos. Eres peligroso y controlador, y has tomado tantas decisiones por mí que he perdido la cuenta, y debería odiarte por ello. Debería haber salido corriendo y gritando hace 6 meses, pero no lo hice porque, bajo toda esa oscuridad, vi a alguien que entendía la soledad como yo. ¿Quién sabía lo que era construir muros tan altos que nadie pudiera escalarlos? ¿Quién se había convencido a sí mismo de que no necesitaba a nadie hasta que me conoció? Las lágrimas me quemaban los ojos. No eres un buen hombre, Damen Bulov, pero eres mi hombre, y te elijo libremente, por completo. Para bien o para mal, aunque sospecho que será más bien para mal según los estándares normales. Te amo y estaré a tu lado pase lo que pase. Su expresión se quebró, y por un momento vi la vulnerabilidad que tanto se esforzaba por ocultar. El miedo a que un día me despertara y me arrepintiera de esta decisión, a que me diera cuenta de lo que había sacrificado por él. Pero no sería así. Ahora lo sabía con absoluta certeza. El oficiante nos declaró marido y mujer. El beso de Damian fue tranquilizador y tierno a la vez, una promesa y un sello. Cuando nos separamos, el pequeño grupo de invitados aplaudió, pero yo apenas los oí. Lo único que oí fue a Damian susurrando contra mis labios, mío, por fin, legalmente, irrevocablemente mío, tuyo, asentí, siempre. La recepción fue elegante y breve. Damian no era partidario de las celebraciones largas. Comimos, bailamos, aceptamos las felicitaciones de gente que probablemente aún no sabía muy bien qué pensar de mí, pero al final escapamos al coche que nos esperaba para llevarnos a algún lugar. Damian había sido muy reservado sobre el destino de nuestra luna de miel. Solo me había dicho que hiciera las maletas para un clima cálido y que llevara mi pasaporte. ¿A dónde vamos?, le pregunté, mientras las luces de la ciudad se desvanecían detrás de nosotros. A algún lugar donde nadie pueda encontrarnos, respondió, atrayéndome hacia él. A algún lugar donde podamos fingir que el mundo no existe durante unas semanas. Solo tú y yo, y una isla que compré el año pasado específicamente para este propósito. ¿Compraste una isla?, pregunté riendo. Por supuesto que lo hiciste. Quería un lugar completamente seguro. Un lugar donde pudiera bajar la guardia y simplemente estar contigo sin preocuparme por amenazas, negocios ni nada más. Su mano encontró la mía. Nuestros anillos de boda reflejaban la luz. ¿Te parece tan descabellado?
Nada es descabellado. Eso es parte de tu encanto. Volamos a la isla en su jet privado, porque por supuesto tenía un jet privado. El vuelo duró horas, pero dormí casi todo el trayecto, con la cabeza apoyada en el hombro de Damien, agotada por la carga emocional del día. Cuando aterrizamos nos recibió el calor tropical y el sonido de las olas. La casa que nos esperaba era preciosa, una arquitectura moderna que de alguna manera se mezclaba con el paisaje natural, ventanas de suelo a techo que mostraban un océano infinito, total privacidad del resto del mundo. Es perfecto, susurré. Tú eres perfecta, me corrigió, llevándome en brazos por el umbral como si estuviéramos en una película romántica. Todo lo demás es solo fachada. Esa primera noche como marido y mujer, hicimos el amor lentamente, con reverencia, como si estuviéramos memorizándonos el uno al otro. Sus manos recorrieron cada centímetro de mi piel. Mis labios aprendieron cada cicatriz de su cuerpo. Y había muchas. Cada una de ellas una historia de violencia superada. Fuimos tiernos el uno con el otro de una forma que nunca habíamos sido antes, como si el matrimonio nos hubiera dado permiso para ser vulnerables en lugar de solo apasionados. Después, tumbados entre las sábanas con la luz de la luna entrando por las ventanas, Damien dijo, «Tengo que decirte algo». Se me hizo un nudo en el estómago. Nunca nada bueno venía después de esas palabras. «Vale, voy a salir». Me incorporé para mirarlo. ¿Salir de qué? De las partes peligrosas de mi negocio, las partes que te ponen en riesgo. Sus manos trazaron patrones en mi cadera. Lo he estado planeando durante meses, desde la situación de Kozlov, trasladar el dinero a empresas legítimas, distanciarme de las operaciones violentas, construir algo que no te mate. Damien, déjame terminar. Se incorporó y me tiró con él. No puedo cambiar quién era. No puedo borrar la sangre de mis manos ni el imperio que construí sobre la violencia, pero puedo cambiar en quién me convierto. Por ti, por la vida que estamos construyendo juntos, por los hijos que espero que tengamos algún día. Hijos, la palabra flotaba en el aire entre nosotros. ¿Quieres tener hijos?, le pregunté con cuidado. Quiero todo contigo, Emma. Un matrimonio de verdad, no solo un acuerdo legal. Una familia, un futuro que sea más que sobrevivir a cada amenaza que se presente. Sus ojos eran intensos. Quiero ser mejor que mi padre. Quiero darles a mis hijos una vida en la que no tengan que ver morir a su madre joven por el estrés de este mundo, en la que no tengan que convertirse en monstruos para sobrevivir. Pensé en lo que eso significaría, criar hijos en este mundo, incluso en una versión edulcorada del mismo, enseñarles el pasado de su padre. La violencia que había construido su vida privilegiada, preguntándome si estarían a salvo, si los enemigos de Damien lo dejarían ir alguna vez de verdad. Es arriesgado, dije en voz baja. Todo lo que nos rodea es arriesgado. Me acarició la cara, pero creo que vale la pena correr el riesgo. ¿No crees? Lo creía. Dios me ayude. Lo creía entonces. Sí, dije, sí a los hijos y al futuro, y a construir algo real. Sí a todo. Su sonrisa era devastadora. Gracias por qué, por ver más allá de lo que soy y ver lo que podría ser, por quererme de todos modos, por sentarte en la mesa equivocada y cambiar mi vida por completo. Lo besé, volcando en ese beso todo lo que sentía, amor, miedo, esperanza y aceptación, todo entremezclado. Pasamos 2 semanas en esa isla y fueron las semanas más tranquilas de mi vida, sin guardias rondando, sin llamadas de trabajo interrumpiendo las cenas, sin violencia, acechando en los márgenes. Solo Damien y yo, aprendiendo a estar casados, a existir juntos, sin la amenaza constante del peligro. Me enseñó a nadar en el océano, algo que nunca había aprendido de niña. Yo le enseñé a cocinar platos sencillos. Él había dependido del personal toda su vida. Hablábamos de todo y de nada. Llenábamos los vacíos en el conocimiento del otro, construyendo los cimientos de algo que parecía casi normal. Casi. Porque ambos sabíamos que no podía durar para siempre. Al final, tendríamos que volver a la realidad, a la ciudad y a su imperio, y a todas las complicaciones de las que habíamos escapado temporalmente. Pero teníamos esas 2 semanas y las aprovechamos al máximo. En nuestra última noche en la isla, nos sentamos en la playa a ver la puesta de sol, con mi espalda apoyada en su pecho y sus brazos rodeándome. ¿Tienes miedo?, me preguntó en voz baja. Aterrorizada, admití. No exactamente por volver,
sino por lo que vendrá después, por si realmente podrás dejar atrás esa vida, por si tus enemigos te lo permitirán. No tendrán otra opción. Apretó más fuerte mi cintura. He pasado 6 meses transfiriendo el poder discretamente, delegando las operaciones peligrosas a Víctor y a otras personas en las que confío. Para cuando regresemos, seré casi totalmente legítimo. Seguiré siendo rico, seguiré siendo poderoso, pero ya no estaré directamente involucrado en nada que pueda repercutir en ti. Casi totalmente legítimo. Sonreí a pesar de mi miedo. Probablemente sea lo mejor que puedo esperar de ti. Lo es, admitió sin vergüenza. Pero es suficiente. Tiene que ser suficiente. Volamos de regreso a la ciudad a la mañana siguiente y sentí el peso de la realidad volver a mis hombros cuando la isla desapareció detrás de nosotros. El mundo real me esperaba con todas sus complicaciones, peligros y decisiones difíciles, pero estaba preparada para ello porque ya no era la chica que había entrado en ese restaurante 6 meses atrás. Ahora era más fuerte, más dura, más capaz de sobrevivir en el mundo de Damien. Era Emma Bulov y ese nombre significaba algo. 3 meses después, estaba en el baño de nuestro ático mirando una prueba de embarazo con las manos temblorosas. Positiva. Lo sospechaba desde hacía unas semanas. Las náuseas, el agotamiento, la forma en que ciertos olores me daban ganas de vomitar. Pero verlo confirmado en plástico y productos químicos lo hacía real de una manera que nada más podían hacerlo. Estaba embarazada. Llevaba el hijo de Damien, a punto de traer una nueva vida a este mundo complicado, peligroso y hermoso que habíamos construido juntos. La puerta se abrió. Damien estaba allí, todavía con el traje de la reunión de negocios de la que acababa de venir. Su expresión pasó de la preocupación a la comprensión cuando vio lo que tenía en la mano. ¿Es positivo?, dije, con una voz que era apenas un susurro. Estoy embarazada, Damien. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego cruzó la habitación en 3 zancadas, me abrazó y me besó como si fuera lo más preciado del universo. Te quiero, murmuró contra mi cabello. Te quiero mucho, Emma. Gracias. Gracias por esto, por quedarte, por darme todo lo que nunca supe que necesitaba. ¿Eres feliz?, le pregunté, necesitada de oírlo. Feliz es quedarse corto. Se apartó para mirarme y tenía los ojos húmedos. Me has dado un futuro, Emma. Una razón para ser mejor de lo que era. Una familia que construir, proteger y amar. Me lo has dado todo. Y al mirarlo, a ese hombre peligroso, violento e increíblemente cariñoso, me di cuenta de que yo sentía lo mismo. Me había sentado en la mesa equivocada hacía 6 meses. Conocí a un hombre al que no debería haber conocido. Tomé decisiones que no debería haber tomado. Acepté una vida que no debería haber aceptado. Pero, de alguna manera, imposiblemente, había terminado exactamente donde debía estar, en los brazos de un monstruo que me amaba como si fuera su salvación, llevando su hijo, construyendo un futuro que era complicado y peligroso y absolutamente perfecto para mí. Te quiero, le dije, aunque seas controlador y posesivo y probablemente me hayas secuestrado. Definitivamente te secuestré, admitió con una sonrisa. La mejor decisión que he tomado nunca. La peor decisión que he tomado nunca, le respondí. Pero también la mejor. Me besó de nuevo, con una mano posada sobre mi vientre a un plano, donde crecía nuestro hijo. Vamos a ser buenos en esto. Lo de la familia, lo normal. Nunca vamos a ser normales, Damien. No, admitió él, pero seremos nosotros, y eso es mejor. Epílogo. 2 años después, me quedé en la puerta de la habitación del bebé, viendo a Damien mecer a nuestra hija para que se durmiera. Anastasia, llamada así por su madre, tenía el pelo oscuro de él y los ojos de mí, y lo tenía completamente comiendo de su mano desde el momento en que nació. Se ha dormido, dije en voz baja. Él levantó la vista con una expresión tan tierna que me partió el corazón. 5 minutos más. Sonreí, apoyándome en el marco de la puerta. Esta era mi vida ahora. No era perfecta, no era normal, pero era mía. Damien había cumplido su promesa, se había alejado de las partes violentas de su imperio y había construido algo más seguro para nuestra familia. Todavía había guardias, medidas de seguridad, rastros del mundo del que provenía, pero el peligro inmediato había desaparecido. Se había convertido en el hombre que había prometido ser, no un santo. Nunca lo sería,
pero sí un padre que amaba con intensidad, un marido que protegía por completo, un hombre que había elegido a su familia por encima de su imperio. Y yo me había convertido en alguien que nunca imaginé que podría ser, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en su mundo, lo suficientemente valiente como para construir una vida en él, lo suficientemente sabia como para saber que el amor no tenía que ser perfecto para ser real. Finalmente, Damian acostó a Anastasia en su cuna, le besó la frente y se acercó a mí. Me rodeó con sus brazos por detrás, mientras ambos observábamos a nuestra hija dormir. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó en voz baja. ¿De sentarme en la mesa equivocada? ¿De quedarme cuando debería haber huido? ¿De casarme contigo, tener tu hija y construir juntos esta vida de locos? Me giré entre sus brazos para mirarlo. Ni una sola cosa. Bien. Me besó suavemente. Porque estás atada a mí para siempre, Emma Bulov. Lo sé. Le dije que eso era precisamente con lo que contaba. Nos quedamos allí, en la puerta, observando a nuestra hija dormir, y pensé en la chica que había sido 2 años atrás, cansada, asustada, invisible, trabajando hasta la extenuación por unas migajas. Había entrado en un restaurante, se había sentado en la mesa equivocada y había encontrado todo lo que nunca había sabido que quería.